acuático igual. Pero era realista, pues, no como José Piñera, que cree que la gente vive hasta los 110. Los sumerios, 3500 años antes, el diluvio, No, pero Moisés. era importante No, pero ¿qué? contextualizar. ¿A qué te Sí, refieres? o sea, Estados Unidos, aparte, otra cosa importante, Estados Unidos entregó después de 35 años esa a los iraquianos, que son los que se les llaman que viven en ese planeta que es Irak. Un planeta. Iraquíes. Esos son terrestres, los iraquianos son... No, eso Ah, ya, No voto porque el Daniel no vaya a comprar de nuevo vino. Solo creo que algo hizo en la vuelta. Yo creo que ahí los reptilianos le dieron gas y... Vino oveja roja. Vino Viña Salfat. Bueno, pero no, de verdad, esa mitología se repite en todas las culturas. bueno, que yo leí la epopeya épica de Gilgamesh, la leí, es muy... tiene que ver con el... hay una... léanla. Ve la serie. Mira, Busquen el pero experimento. buena técnica no te deja súper metido, Va a tener que leer la weá. Hace como la intro tres veces. Es como la vez pasada fue el video en YouTube, cabrón, la weá del experimento. Claro, todavía no lo busco. Todavía no Véanlo, busco la véanlo, buena, véanlo. mono. No sé si está en YouTube, pero sí hay un texto. Bueno, si no está, me mentiste. No, pero la epopeya épica de Gilgamesh es buena. Yo te la compro. Ustedes han visto una serie que se llama Cosmos, que es de Neil deGrasse Tyson. pero ¿Cuál es? hay Él dos. tiene la frase. ¿Cómo esto? Somos polvo de estrellas. No, Ese es Alberto Plaza, po, weón. ¿Quién lleva la batuta? Una conversación relajada y seriamente entretenida. Una exploración rápida de ideas para un Chile nuevo. Y directamente desde la legua, con ustedes, Amanda, Pedro, Daniel y Pablo. ¿Quién lleva la batuta? Bienvenidos amigos, amigas, amigues al primer capítulo oficial al capítulo número 1, ¿Quién lleva la batuta? Hoy día me tocó a mí el honor de presentar este programa que se viene hoy día muy, muy bueno y entretenido. Así que les doy la bienvenida a mis compañeros de emisión, de trabajo, de conversación. Pablito, Pedro, Amanda, bienvenidos a mi casa. Gracias, Dani. Gracias, Dani, por invitarnos hoy en tu casa. Démosle, en verdad, digamos la verdad, bueno. Ya, diga. Sí, Sí. digamos. Ya, No puedo mentir, no puedo mentir. Lo que pasó es que luego de nosotros hicimos, hoy día es sábado 25 de septiembre y nosotros hicimos la grabación el jueves. Ajá. El jueves. Y hicimos todo el programa bien, lo pasamos súper bien. Eso fue bueno. Pero los chiquillos se fueron y yo me fui a mi camita con el computador, saqué la tarjeta de memoria del micrófono, la pongo en mí y parece que estaba hablando, no sé. Chewbacca Debajo del agua. Estábamos hablando bajo el agua. Algo pasó con Debajo del nuestro agua en querido- una iglesia, ¿no? Con Mickey se portó. El micrófono, sí. Se portó mal con nosotros, así que el día sábado nos volvimos a juntar, tuvimos que hacer un sacrificio, destapar otras botellas Sí, pues, claro. y para conversar de un tema importante. De malas ganas. Sí, de malas ganas. fue tan- Nos volvimos a juntar. Fue terrible. Así que bueno, son cosas que pasan, digamos, cosas del fútbol, cosas de la radio, menos mal que no era en vivo. Sí, Que no, Original, hubiésemos estado hablando Sí, casi. sin ¿por qué nadie llama al programa ese? Pero es entretenida esta cuestión del proceso de aprendizaje. Po. Sí. Finalmente todos los errores, las fallas es un aprendizaje. Sí. ¿no? De ahí vamos a tener que ¿cómo se llama? Que ir de alguna forma sobre la marcha también. Ir mejorando. Ir mejorando.
Estas cuestiones, de hecho, nos sirven justamente para aprender y sacarle más provecho al asunto. Pues después dijimos, a lo mejor nos sirve, fue un buen ensayo. Fue el tremendo ensayo. Bueno, aparte, nosotros quisimos, lo que habíamos hablado también anteriormente, que era compartir un capítulo 0, que era como el piloto, la prueba de todo, sí. ¿Cachai? O sea, de cómo éramos conversando, de cómo podíamos editar un podcast. Uh-huh. Y lo quisimos compartir, la gente que lo escuchó, bacán, espero que se multiplique, o sea, si les gustó el capítulo 0, que era el piloto, la prueba, que este primer capítulo les guste mucho más, va a estar hecho con mucho más cuidado, mucho más, con toda esta experiencia que hemos ido ganando en este camino, así que... Sí, no, entretenido. Bueno, de hecho, justamente el capítulo 0, muy buenos comentarios, nos escucharon de varios lugares, Sí, de varias verdad. personas distintas. Hicimos ese como testeo que hay que hacer, así como, ¿cómo vamos? Estudio ¿A marxismo. dónde llegamos? Le agradecemos a esas personas que escucharon. Sí, agradecimiento también a todos los chiquillos que están... Bueno, y los capítulos van a ir quedando, entonces si después se lo perdió y está escuchando Puede volver perfectamente puede buscarlo. al capítulo 0, decir, Claro. a ver, ¿de dónde salieron? Claro, Y y si no entendió alguna talla es porque es del capítulo 0, escucha. Entonces tiene que escucharlo. Sí. No, y lo vamos a seguir compartiendo, entonces... Sí, pues, sí. Lo importante es que nos escuchen desde el 0. Sí. Y desde- Para que vean que vamos mejor. Y desde este primer capítulo del segundo. Claro. Sí. El primero. O sea, Del sería primero, segundo y tercero. versión 1.2. Claro. Versión Claro. 1.2. Este es el 1.2, Ahora después sí viene que el sí. 2. Ahora sí. Final. Venga. Así que sí. Oye, y hoy día vamos a hablar de pensiones. El tema Sí. que nos convoca hoy día es pensiones. Así como contextualizando para los que no saben, a lo mejor nos escuchan de otros lados. Las pensiones, digamos, tienen que ver más que nada con una vez uno jubilado. Aquí nosotros nos jubilamos los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60. Júbilo viene de la palabra así como Celebración, alegría, máxima alegría. celebración, pero finalmente llegamos a ese minuto. Ahí voy a poner esto. Voy a aprovechar esto. Nosotros en realidad nunca, claro, el concepto de jubilación es ese, pero en realidad son pensiones. Son Y pensiones, claro. de repente a veces ni Sí. siquiera tienen el ¿cómo se llama? El nombre bien puesto, no sé si son pensiones como tal. De repente son como, puta, no sé, me da la impresión de que son como, no sé, como limosnas en algunos casos. Efectivamente. No son dignas en muchos casos. Para personas que han trabajado 40, 50 años de su vida, o vienen trabajando incluso algunos desde los 15 años. Por ejemplo, nuestros papás trabajaban desde muy jóvenes. Mucho sin laguna, porque en aquel entonces Claro. no había tanta laguna como Sí. movilidad laboral que le llaman. Claro, No había tanta. trabajando con Claro. algunas precariedades incluso, Sí. y aún así después llegaba el minuto, dicen ya llegó mi tiempo de jubilación para ir a descansar, y hay muchos abuelitos que hoy día tienen que seguir trabajando después de los 65 años porque estas platas de la jubilación no les alcanzan. Porque Entonces a eso pues revisemos experiencias que sepamos nosotros también, aunque nosotros no somos jubilados, igual sabemos y estamos ahí. O sea, yo creo que la experiencia que podría compartir es como... ¿Cuál fue mi sensación cuando me hicieron el primer descuento de la FP, cachai? Pendejo, cachai, cuando me dijeron, ya, tu sueldo va a ser tanto, pero después al ver la liquidación tenía un descuento de FONASA, de AFP, y ¿por qué me están sacando mi plata, pues, cachai? Claro, empecé a cachar por qué en ese, ya, porque claro, en el futuro te van a dar una pensión, ya, pero en todo este tiempo, ¿qué pasa con mi plata? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Cachai? ¿Qué hacen con esa plata? ¿Por qué las administradoras de fondos de pensiones, que son estas empresas que están autorizadas por la Constitución para administrar nuestra plata, ¿qué hacen? ¿Cachai? ¿Qué hacen con esa plata? O sea, ¿por qué tienen tantas ganancias de un momento a otro también? O sea, lo recaudado por ellos, lo que habíamos recordado también en el programa fallido, de cuando estaban en el yate celebrando los ejecutivos de la FP, es que para el chileno medio, para el común, para el chileno a pie, como le dicen en los medios de comunicación, eso sería imposible. O sea, que nosotros cuatro estemos en un yate en el Caribe tomándonos un vodka, puta, no... Ojalá sí, ojalá lo podamos hacer, pero A los 65 a los años, 65 jubilados, con la pensión. con la pensión, claro, nos vamos a ir a Cartagena, a Punta Chalca. Yo creo que esa es como Está muy mi lejos, experiencia muy más lejos. de En micro. de mí. O sea, yo hoy día descontento La playa de la vida. descontento con
cómo funciona, cómo trabaja, a quién beneficia, ¿cachai? Creo que eso es lo que me tiene descontento y ahí me hago parte de esta voz generalizada que hay en el país, en nuestro país, en Chile. Ay, que me salió en nuestro país. Facho, nada. En mi Te país. salió como iquiqueño. Quiqueño. Bueno, contextualicemos por qué, ¿no? No, Ya. nos vamos a ir por No, otro sí, lado. sí, sí. Después a lo mejor vamos a hacer Bueno, si vio la noticia el día sábado 25 de septiembre, sabe por qué. Y es chileno, o venezolano, o colombiano, sabe por qué estamos hablando. Ya, respeto a todos los migrantes. Me fui muy a la mierda con todo lo que hablé, ya se me olvidó lo que estaba hablando, entonces... Pero eso, pues como una mala experiencia de que te de descuenten saber plata. que la plata en realidad Pero no cachai, es para tú lo ti, que en haces realidad es con para Chile, en realidad para, no sé, para inyectarle a Chile en la economía y mantenerla. Y Claro. al final el que gana no es uno. Sí, o sea, la FP es el punto de partida de todo este sistema De un de sistema de pensión, capitalización. de capitalización. De fondo. Sí, para los Sí. que no cachen lo que es una FP, son empresas, ¿cierto?, privadas que toman nuestro ahorro para la previsión de nuestra jubilación, pero bueno, hay todo un negocio ahí porque obtienen utilidades a partir de dinero que no son de ellos, precisamente, que son nuestros. Bueno, el hecho es que, más hablando de las pensiones, podríamos decir que mi experiencia, así como tal, bueno, sin ser pensionado, sí viví con dos pensionados, que eran mi abuelo, y sucedió que mi abuelo nunca se cambió al sistema nuevo. Era duro el papi Sí, Juan. nunca se cambió. A él le ofrecieron en su empresa, cámbiate, le dijeron, a la FP, don Francisco en la tele, ¿cachai? Toda la propaganda, pero no se cambió y saben que se jubiló, creo, algo así, no sé, pues con, puta, si ganaba 10, se jubiló con 8, ¿cachai? Claro, Por como el 70% del por el- reemplazo. los claro, 80. claro. Ese se jubiló por el INP. Claro, Claro. Por el INP, ex INP. por las cajas que... Las cajas, sí, Claro. las cajas antiguas. Antes Entonces... que eran del Estado. Claro. Ahora todas las FP, digamos, son privadas. Así Bueno, es. y eso ninguna vino con el cambio de posibilidad. constitución también recordar Ujú. que de ahí esto lo permitió, digamos. Es Sí, algo, la es algo que Constitución está de los dentro 80. el decreto ley 3500, si no me equivoco, es la que permite que se creen en las administradoras de fondos de pensión, ¿cachai? O sea, Y además es eso. elimina todo el sistema antiguo y Efectivamente. elimina también Claro. todos los sistemas públicos. Claro. Lo deja todo en manos de privados. En manos de privados. Claro. El sistema, a ver, en cómo funciona probablemente, claro, le descontamos al trabajador, esta plata se va a un fondo. Todo el sistema a lo mejor se hacía antes, pero ¿qué pasa? Que pasa de un modelo estatal a un modelo privado, completamente privado. O sea, desde que te sacan la plata hasta que te la pagan. Sí. Claro, y bueno, este sistema antiguo que ya no existe fue el que con el que se pensionó mi abuelo, ¿cachai? Y claro, la plata creo, era de por vida. Así como que no tenía una tabla, ¿cachai? En donde bajaba según los años, ¿cachai? Sino que mientras estuviera vivo se le iba a pagar ese dinero. Y bueno, hasta el día en que falleció, así fue. Y mi abuela, por otro lado, tuvo el de... La ¿cómo pensión básica solidaria. Pensión básica Ah, solidaria, pero no sé si desde el inicio, ¿no? Porque eso fue como después, no fue tan, no es Sí, tan fue nuevo. una- Sí, eso como de Lo que pasa es que la o sea, pensión estaba, básica, lo que pasa es que la pensión básica solidaria partía como en 30 lucas. Ya. No sé, hace 10 años atrás, pre-Bachelet creo. Ujú. Bachelet 1. Bachelet uno. Y Sí, después la Bachelet como que lo subió un poco. sí. ¿Cachai? Ya. Y después como que durante los años lo pudieron subir y Claro, hoy día claro. está, todavía sigue siendo poco, pero antes de verdad que era una limosna. Era O sea, mucho menos. yo me acuerdo mi abuelita, que parece que lo había contado, salía del INP con sus 35 lucas Claro. y entraba al lado a pagar la luz y el La agua luz y y- quedaba ya. sin plata. Claro. ¿Cachai? Y porque los abuelitos además son súper responsables. Entonces ellos, luz y agua, Atrasarse en una cuenta ni claro, después ven cómo hacen con la comida, cómo paran la olla. No, y si Pero ahorraste era en una FP tampoco es mucha la diferencia. ¿Cachai? No. Entonces, no sé, porque te impongan por el mínimo y no tener imposiciones, o sea, no hace mucho la diferencia. ¿Cachai? Entonces, bueno, para cerrar, en comparación, ¿cachai? En cómo se jubiló mi abuelo a cómo se podrían, o sea, se jubilan ahora las personas con el nuevo sistema,
claramente otra cosa, ¿cachai? Es totalmente distinto y ¿por qué no volver atrás, ¿cachai? Se puede, sí, Sí. funcionaban. O sea, O que sea, funcionaba así ¿cachai? antes. Ahí hay Funcionaba, que- sí, ahí hay ya que decir no, algo. no es algo nuevo el decir, oye, volvamos o sea, hagamos un sistema, ¿cierto? De cajas, donde la gente ahorre. No es una cuestión de ahora. Entonces funcionaba y ¿por qué no podría funcionar ahora? Porque todo es perfectible. Porque Es todo- que eso es lo que justamente quería decir yo. O sea, esta es una pomada que nos vendieron en los años 80. José Piñera, hermano del actual Del actual presidente, Cacas. ¿ya? Oye, es una familia así de esta... Sí. de la más trucha. O sea, el señor Burns, si es que Sí, hay, bueno, En todos esas conocen películas a donde hay una Simpsons. familia mala. así. la familia Corleone es una Claro. empalgata al lado de los Piñera, y yo debo decirlo. Sí. Mucha admiración para los Corleone, hay que decirlo. O sea, es un orgullo. Bueno, yo creo que todos sabemos, como chilenos, sabemos que José Piñera anda por el mundo vendiendo este modelo y vendiendo sus estadísticas de superación de la economía desde la pobreza hasta considerarse un país, y perdón por lo que voy a decir, pero un país en vías de desarrollo desarrollado. En verdad, en desarrollo. Pero para él por Oasis. los números, ¿cachai? Porque todo este sistema yo creo que también ha creado también una brecha mucho más amplia de pobreza y con los que tienen, ¿cachai? Y de, Eso- de millonarios Eso, más desarrollados. Pensemos, creo yo que cuando por ahí. digo de pobreza frente a los que tienen, acá hay gente en Chile que tiene mucha plata, pero muchos millones, ¿cachai? Muchos millones, mucha plata. Y desde esa brecha nosotros nos medimos hacia acá, ¿cachai? O Sí. sea, y esa brecha económica que hay en este país y que generó este sistema, impuesto por Piñera, tomado de la mano de todo este sistema que vino después del golpe de Estado, Los Chicago Boys, que implementaron un sistema... Y, bueno, por una cuestión natural había una brecha, ¿cachai? Antes, Claro, previo sí, en al ese 73 tiempo, sí. había una brecha que era así como 20 veces entre el que más ganaba y el que... Pero ahora se acerca al 400 veces, ¿cachai? Sí, se profundiza. Se profundiza y cada vez que hay una crisis se profundiza más porque obviamente las personas que menos tienen son las más afectadas. ¿cachai? No, y Lo otro- además hicieron, como hablábamos, este grupo de personas hizo un candadito cerradito para la FP, tiene una regla súper extraña. Sí. Ejemplo, es obligatorio cotizar y tenía un mínimo de cotización. La FP no hay mayor regulación. Por ejemplo, en cobros de comisiones, o sea, si un día una FP te vende la pomada porque es la que más renta, te la va a vender y te va a decir te cobro el 17% y te cobro, y de eso es el 7% en comisión. Es porque es un privado y nosotros no podemos regular a los privados. Los privados Exacto, pueden hacer o sea, claro. Y ahí tiene demasiado- todo un cuento con el tema tablas de mortalidad. La tabla de mortalidad, o sea, Cuéntanos. está calculado para que cuando tú te vas a pensionar y te hacen tu cálculo, te calculan vivir hasta los 110 años. Como Don Nicanor Parra, así se puede, vamos que se puede. La expectativa de vida en Chile creo que bordea los 90 años ahora. Yo creo que está como en 85, 90 años, no recuerdo Y bien me el acordé de número. un discurso de el candidato que siempre va a las elecciones presidenciales, ¿Cuál? Meo. ¿El Meo? Meo, No deberían que siempre hace la sacar, comparación de... Deberíamos... Porque No, es roban que, plata. como dijo, Ya me dio ¿quién pena, era el Freire? Es que lo van a poner, aunque no vaya, lo van a poner igual en el voto. Él hacía en su discurso, y Kramer se reía mucho de eso, hacía la comparación de ¿por qué una mujer anciana de la Renca vive 10 años menos que una mujer anciana de Huechuraba o Las Condes? Y se reía de eso porque él usaba mucho el discurso y es real, o sea, nosotros lo sabemos, nosotros estamos Las en una expectativas población, las ¿cachai? expectativas de vida de la legua no son las mismas expectativas Claro. de vida que lo Barnechea, Claro. porque tienen mejor salud, Mm. porque han tenido un mejor pasar, porque han tenido Claro. mejor, digamos, alimentación. Alimentación, quizás medicina, Medicina. o tratamientos, ¿cachai? Mucho mejor eso. Sí. Otro bien de mercado en Chile es la salud, bueno, pero ese sería otro tema. Pero, sí, Eso pero fue un tema terminemos- muy triste. terminemos con las experiencias para que, Sí, para Sí, que por cerremos este ejemplo, bloque. yo creo que una de las peores experiencias es cuando te das cuenta que tú te inscriben obligatoriamente en un sistema, que no puedes elegir entre algo público o privado, y además si tú eres primer cotizante, por ejemplo, por ejemplo a mí me pasó, me obligaron casi a inscribirme en una FP, o sea, no pude decir no quiero esta, o hay otras opciones, no, solo esa, y por licitación, una licitación que hace algún tiempo también quedó desierta, o sea,
creo que la anterior a esta, que ahora va a ser modelo, creo que es la que va, lo que va a comerse a todos los pollitos nuevos que entramos a la FP. Sí, porque no tiene comisión, conviene un poquito Claro, que más. te dice que va a cobrar el 0,58% ahora. Bueno, y en verdad las FP no varían mucho la rentabilidad, y es súper choqueante que te impongan eso sabiendo que te digan que son tus lucas, que no las podéis tocar. Esta cuestión de los retiros, yo creo que fue como un bálsamo para todos en ese sentido. Entender que de alguna forma le podemos pegar ahí, pero yo creo que... El palo al gato, como se dice. Eso, veamos a la vuelta los retiros. Pues ahora vamos a escuchar unos audios y a la vuelta vemos el tema de los retiros. Yo creo que esa cuestión... Bueno, se viene en teoría un cuarto retiro que está ahí. Veamos eso. Y el quinto que está en carpeta. Mi opinión con respecto al sistema de pensiones es que actualmente deja bastante que desear. Primero porque son pensiones muy bajas en comparación a los años que uno está cotizando. También en las diferencias de pensiones que existen tanto en el sistema público como en privado, ya sea empleos públicos, en este caso, no sé, DIPRECA, todo lo que son políticos, etcétera. Ellos tienen una pensión asegurada de por vida y trabajando muchos años, muy pocos años, en comparación al trabajador promedio que trabaja prácticamente alrededor de 40 años para recibir pensiones que son muy miserables, en verdad, bajo el porcentaje de lo que espera uno recibir también. Entonces es un sistema que hoy en día está muy engorroso. Las utilidades que reciben la AFP son bastante altas para lo que como un pensionado puede recibir. Resumiendo, en verdad, en Chile las pensiones son miserables. Ya, muchachos, estamos de vuelta. Escuchamos algunos audios. Más que nada queríamos revisar algunas cosas que se decían en ese tiempo o en la actualidad, digamos, con respecto a la AFP. Así que vamos a ver qué nos sale ahí en esos audios. En este minuto está como el cuarto 10%. ¿Se acuerdan cuando apareció el primero? Yo decía, no, el 10% jamás nos van a dar. No, algo van a encontrar, algún veto presidencial, algo que nos corte. Un resquicio. No Sí, tenía constitucional. ninguna esperanza de que le pegáramos a la AFP. La AFP era una cuestión inamovible, un monstruo que no podíamos tocar. Porque si lo tocábamos, nos íbamos al infierno todos. Chile se cayó. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que bueno, la derecha en todo funciona, yo creo, con campaña del terror. O sea, creo que le quedó le quedó gustando esto de la dictadura, estas campañas del shock, de No lo saben choquear a la hacer de gente. otra forma. No saben manejar una sociedad de una manera diferente, Cada vez más Ya que- evidente. ya que con el 10% y con toda cosa que venga así como más o menos del pueblo, ellos reaccionan con esta forma de una campaña de desinformación y del terror. En realidad, ¿qué quiere decir eso? Que te meten el miedo, pero el miedo así exagerado en su máxima expresión para decirte. Y también tenemos que pensar que hay mucha gente que eso tiene un resultado en esa gente. O sea, esta campaña del terror hay gente que la absorbe este miedo y dice, no, o sea, es que en realidad no, y empieza a opinar diciendo, no, en realidad no sirve. ¿Qué pasaba el primer 10%? Chile se va a ir a quiebra. Chile va a desaparecer de la economía, Valder. ¿Y qué pasó Oye, un aumento en la economía, un aumento en la actividad económica del país ha mantenido, mejoró o mantuvo o ayudó a la economía del país porque todos empezaron a arreglar sus casas porque los mayores tiendas que se recibieron agotaron los plata materiales de fueron construcción. fueron Home Center, Easy, que son tiendas en Chile que venden materiales de construcción. Las deudas, hay muchas que se saldaron, Bajó que se mucho la pagaron. morosidad, sí. Por lo tanto, eso también podía generar nuevos endeudamientos, nueva actividad bancaria. También yo no sé si fue así, pero si yo hubiera pagado algo que estoy pagando ahora, ni cagando me vuelvo a... Sí. Ya, pero la gente lo puede hacer, ¿cachai? O sea, generó actividad económica en Chile. Eso fue el primer 10%, y hoy día, como decís tú, Pedro, vamos por el cuarto. Ese es mi comentario, porque hablo mucho siempre. No, pero está bien. O sea, igual, nosotros yo me quedé, puta, aplaudía si veía la tele
Es que- Casi como el loco. Y fue un Fue día como un épico. partido de fútbol. Sí, Sí. sí, Todos lo vimos tuvimos en la la tele transmisión del Sí, Senado, de la yo creo Cámara de sí. Diputados. Acompañado Yo creo de que estuvimos más cacerolazo. pendientes que de los 33 mineros, estuvimos más pendientes del primer Tal cual. cuarto Sí. retiro. Sí, sí, sí. Sí. El primer retiro de la FP. Acompañado de cacerolazos en las calles, Sí, sí, apoyando sí, el sí, tema. sí. Porque que también vino, esto fue también una salvación al gobierno de Piñera, hay que decirlo así, o sea, veníamos con una carencia Del de... Cacas. Del Cacas, sí, veníamos con una carencia de ingresos y un nivel de desempleo, y además estaban con estos temas del... Eso IFE? de la AFC, que las suspensiones sí. laborales, Ya, o sea... vino una crisis, claro. Estábamos en ya un laboral, problema sí. económico igual, había mucha gente en Chile en el primer retiro que estaba al 3 y al 4, o sea, estaban mal, ¿cachai? Y también hubo mucha gente que aprovechó eso y, por ejemplo, ahora se ve que en verdad el cuarto retiro ya no es como porque estamos mal económicamente, sino que es para mantener la independencia de las personas que sí. lograron independizarse de Muchas empleadores, personas, ¿cachai? sí, claro. Y montaron sus propios trabajos, ¿cachai? Y otras personas arreglaron las casas y todo eso, o sea... sí. Esto es un fenómeno que se creó detrás del 10%, si no, dentro de una crisis se creó otra nueva forma de hacer vida, por decirlo Claro. así. El comprar por internet, Sí, ¿cachai? oye, Y sí. otra, el no poder Las pagarse compras las en Chile cosas. aumentaron ¿cachai? no sé cuánto por ciento, las compras por internet aumentaron así, pero un 300%, una Se cosa así. Estábamos fue- todos encerrados. Sí, Sí, claro. pues no podíamos ir a vitrinear. Pero teníamos dinero, Oye, digamos, y- para invertir o gastar. Claro. Era lo que quizás requeríamos. Y después del primer 10% hubo un segundo que fue motivado porque hubo un alargamiento, por decirlo así, del tema de la cuarentena. Claro. Ya se estaba alargando ya Chile mucho. estamos en una cárcel... Alcatraz, es una cagada. Claro, entonces el segundo 10% fue un poco forzado por el mismo, porque se pensaba que el primero iba a solucionar algo, pero fue en realidad- solamente como de salida de donde De estaba la la... crisis muy Claro. aguda. digamos. Ahí claro. fue cuando el IFE era de 65 lucas o fue con el Eh, primero. no, Yo fue siempre eso- los confundo. Eso Fue quería antes, decir porque... El IFE fue primero, el de 65 fue primero. El que Briones y- aplaudió. Así es. O ¿A sea, quién apoya a Briones? Es, No, sí, es- que yo también- creo que sí, igual toda la derecha, Ya, pero- hablar cachao. del tema del IFE es importante que el IFE es el ingreso familiar de emergencia, De emergencia. que era un bono que fueron, creo que no los mandatarios, se llaman los diputados, las cámaras, Sí, sí, sí. fueron los que impulsaron este proyecto debido a la inoperancia del gobierno del Cacas. Sí, Porque, o sea, hoy día llegamos a los 177.000 pesos, claro. pero Claro. porque los parlamentarios y las cámaras fueron quienes lucharon y la misma gente la era la que calle. decía, Las claro, calles. la calle decía, weón, ¿qué voy a hacer con 65.000 pesos? Vamos a hacer conversión a dólares en algún momento, pero para que hablemos los montos más naturales. ¿No? Y si te pones Eh, a sumar, podríamos haber estado fácilmente con bonos de 300 lucas hace rato. Claro, No, y Entonces no era la voluntad solamente. efectivamente, Porque o sea, las lucas o sea, estaban. ¿cómo celebraron en el gobierno Ahí- que no salieran los 10%, que se rechazaran en algún momento, que me adelanté la conversación, o que fuera un IFE no de 170, que fuera de 65 o 50 lucas? Pero ahí es donde nosotros constatamos, así por experiencia, de que Chile y en Chile hay plata. Sí. O sea, yo te digo, en Sí. en toda esta pandemia, ¿Quiénes la tienen? ¿cómo se llaman? Los viejitos y las familias han recibido más plata que en mucho tiempo. Y eso está bien, o sea, tienen que, de hecho, eso es lo que debió pasar siempre. Sí. O sea, la plata la tenían escondida, la tenían guardada. Ni siquiera se tuvieron que endeudar. ¿No? Plata había. También tuvieron que invertir en temas de salud. Y tuvieron que hacer otras cosas. Y mejorar los presupuestos rápidamente. Pero plata, así como había. De hecho, ahora están preocupados porque hay mucha inflación, porque hay tanto Hay mucho hay mucha circulante. liquidez, mucha lucas. Círculo de... Eso. Hay también empresarios, y hay que decirlo, se aprovechan y suben los precios. Dicen, luego hay Ahora igual la demanda, inflación es un poco todo. manejada por el mercado. Sí, por eso. También, y creo que los puntos que lleva Chile de subir la inflación son el 0,2, ¿cachai? Pero eso también es un factor de lo que yo creo hablamos del miedo.
Porque para un país, o sea, la inflación que tiene Venezuela, por ejemplo, no podemos comparar. Es que también aquí se dio por también un fenómeno también Sí, del empresariado. natural. O sea, hay que darse cuenta. Yo recuerdo perfectamente, anunciaron pandemia, que íbamos a quedar sin nada. Y de un momento a otro, los supermercados, por ejemplo, subieron y doblaron sus precios. ¿Cachai? Automáticamente. Entonces eso genera esta inflación, ¿cachai? Especulación. Y genera que, y esto también pasa porque el gobierno no puede estabilizar, no pescó y dijo ya hasta aquí se sube, no se puede subir más, ¿cachai? El pan subió en plena pandemia. Sí. El pan, un bien esencial, aquí en Chile comemos pan todo el puto día, o sea, si no hay pan al almuerzo, a la once, al desayuno, bueno, hay casas que tienen que haber está la marraqueta. Estamos comiendo pan de... Hay gente que solo come eso, ¿cachai? Entonces, subieron un bien esencial, súper básico. Sí. Más encima, Miserables. dejaron a los niños sin colegio. Eso Sí, la significaba comida, que, la colación. claro, y después daban unas... O sea, fue súper precario ese momento. La Junaev, la así. Junaev daba cosas... Bueno, yo me acuerdo como estábamos todos encerrados y todos, literalmente estábamos todos encerrados. Me acuerdo que veía videos que le daban el pollo que les daban a los niños para alimentarlos, ¿cachai? Y era como papel. No, y No sé si lo vieron. uno entendería que, por ejemplo, hubieran problemas de poder entregar alimentos, ¿cierto?, a los escolares. Pero existe toda una red llamada Junaep que está para eso, donde se podría haber canalizado todo y no fue así, ¿cachai? Y los canales siempre se pierden cosas, o sea, vimos cajas arrumbadas en bodegas de municipios, cuando las personas lo primero que pedían eran cajas de mercadería, o sea, hubo negligencia por todos lados y gente que metió mano negra, ¿cachai? Los milicos los sacaron a la calle, lo único que hicieron, hasta donde yo recuerdo, fue una olla común en una cancha por allá por San Bernardo, creo, que fue una sopa de papa, así que, no, Sopa de verdad, de balas. literalmente, de Una verdad. cuestión incomible. Claro. Indigna. Sí. cagar. Entonces, cómo se pone a disposición todo el aparataje, ¿cierto?, que el Estado tiene, ¿cachai? Entonces el Estado trabaja solamente por fines netamente favores, ¿no? ¿Cachai? No están gobernando para uno, si hace rato está tirada esta weá. Ahora Sí. es súper penca que haya Está el también... chancho tirado. Sí, Sí, está chancho sí. tirado y yo creo que también es súper penca que hayamos tenido que pagar nosotros el problema que Bueno, el sí, gobierno no pudo Sí, solucionar. pues, Bueno, nosotros- Ese es como el génesis del retiro, ¿cachai? Bueno, nosotros finalmente terminamos pagando primero con la solidaridad del pueblo, Sí. porque el pueblo ayudó harto al pueblo todavía. O sea, Todavía. ollas comunes. Ollas comunes, Yo creo que ollas un montón comunes de que cosas. uno veía. Comprar local, Sí. nos acostumbramos, por ejemplo, a los emprendedores, Sí. a todas estas cuestiones. Sí, pues Después hacíamos muchos pagamos- amigos que vendían cosas, que traían cosas, acercaban cosas hacia nosotros, los apoyamos a Claro. ellos. Los WhatsApp de los vecinos, uno compraba Sí. la verdura, te llegan en la casa. Hasta el copete vecino- comprar. Claro, Sí. me queda una botella de vino. Después pagamos de alguna forma con la AFC. Bueno, Con- ese con- yo con creo los que fondos- bueno que los lo fondos de- comentes, Pedro, porque ¿qué pasó? Los ¿Cachai? fondos Porque- de cesantía, que en algún minuto dieron la posibilidad a los empleadores, a las empresas, a que cesaran los contratos momentáneamente y con la plata de la AFC, que son los fondos de cesantía, pudieran cobrarse los sueldos. Esos AFC, esos sueldos, fondos de cesantía, son nuestros, digamos, son propios. De Es hecho, lo que tú nos mismo lo pagan vas cuando juntando. nos despiden de algún trabajo, nos Claro. pagan Un seguro. una bonificación, perdón, o algo, Claro. y viene de ahí, del Y pagamos, digamos, con eso y después terminamos pagando con plata de nuestras la pensiones. crisis. Claro. La crisis. Y además nos bajaron nuestros sueldos. ¿Cachai? Así que igual como que le hemos tenido pagando nosotros. Y Claro, ojo, y igual el- más encima bajaron. Y los ojo, sueldos. han habido propuestas en todos los retiros, o sea, no sé si en el primero, lo desconozco, pero por lo menos en el segundo y en el tercero han habido propuestas de que de alguna forma el gobierno, el empleador, y de alguna forma se recupere también ese dinero, porque también el sistema de capitalización de la AFP ya es malo. Sacamos nuestros fondos de pensión. Nuestras pensiones ya son bajas, ¿cachai? Entonces,
O sea, nosotros, yo sé que aquí en esta mesa estamos seguros que este maldito sistema está mal y que va a acabar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ojalá el cuarto retiro sea del 100% y le peguemos, pero ahí Es que, donde duele. ¿cachai? Ahí- Pero el ahí hay tema, un ¿cuál es el tema- costo? Ahí me Porque voy hasta a ahora Suecia al tiro. Ahí- nadie se está haciendo cargo de eso. Ahí hay un tema súper importante porque hay, por ejemplo, diputados, senadores que se ofrecen, o sea, se oponen a retirar el 10%, pero se oponen Pero a retirar el motivados 10%, no, pero partamos desde el principio, o sea, se oponen a sacar el 10%, le piden al gobierno que haga lo algo, el rechacen. gobierno no hace nada y ellos lo rechazan, o sea, ni siquiera nos ayudan los hueones, ¿cachai? Entonces como, ya, Yo- si es malo sacar los fondos y es la única opción, o sea, por último, apruébenlo para poder ayudar. No, y lo peor ¿cachai? O sea, de si es malo, pregúntale a Desbordes. Claro, ¿no? Y claro. lo peor de todo. Para eso no son buenos para hacer lobby, güey, ¿cachai? No, Cuando las cosas realmente se necesitan, cuando no son necesidades personales. Lo increíble de todo es que ellos se opusieron. El gobierno se opuso. Sí. Y hoy día sale la noticia que ellos también retiraron su 10%. No, porque ya sí. tenían problemas, entre comillas. O sea, el primero, el Eh, segundo. claro. Imagínate si ellos tenían problemas Qué con terrible, algo. güey. Imagínate nosotros, weón. Claro, ellos tenían problemas económicos. Gente que gana 6 millones 6 de pesos millones mensuales, anuales, 8 millones, senadores. y que tienen, no sé, asignaciones para pagar hasta un Que les chofer. pagan todo. Que el de todo. teléfono, que la benzina, No que la pagan luz, que nada. el internet. ¿Por que- qué Y aún podría así- estar, ¿por qué podría estar endeudado un Desbordes, diputado, yo creo un senador? que ¿Por qué podría? vaselina. ¿Qué razón? Por negocio. de ¿Por algún vaselina. negocio que tenga aparte? Por supuesto. Y ¿Tú ni crees eso, que porque viven de entre la ellos política? claro, no. Negocio nomás, No porque vienen de hay la- algunos que pueden decir enfermedades familiares, Tú- pero luego entonces empecemos a legislar para que esas enfermedades catastróficas Claro, estén cubiertas. claro. Pato. Si Y tú después tienes- nos van y claro. nos dicen, no, es que es mucha plata, no, y, es que... y también recordar que el segundo, que el gobierno también se opuso al primer retiro y después presentó un segundo, un proyecto de segundo De segundo retiro. retiro. O sea, anuló. O sea, ¿Qué es lo o que sea, hizo un en segundo- vamos a pasar un al segundo segundo bono. retiro. O sea, En el segundo retiro, el gobierno se cacheteó puso el veto mismo, presidencial. pero sacó Sí, y pues, sacó Puso, uno en el propio. segundo puso veto presidencial. No, puso. No, no había querido sacar el ¿cómo es esto? No, se había opuesto. A ver, digámoslo, estábamos pidiendo una servilleta. Que el Pablo chorreó el vino, tenía que manchar. Pero fue así, ¿no? En el segundo se puso veto, o sea, se canceló esa ley, o sea, ese proyecto de ley que estaban poniendo las cámaras, porque el gobierno lanzó su propio proyecto de segundo retiro. Sí, Sí, ¿cierto? que era similar a Era lo mismo, pero con que- impuestos. con impuestos. Con impuestos. La diferencia era con impuestos. Porque Con impuestos, Pero que también lo bloquearon después. sí, pero Ojo, con pero- impuestos a los 2 millones, de los 2 millones Al final de quedó en lo mismo, en el mismo Sí, sí, proyecto el proyecto que las igual. cámaras habían propuesto. sí, y quedó solo lo que mismo. la gente que gana sobre era menor, el gobierno pedía menos. Pero Oye, también es un poco ilógico estar poniendo tanto impuesto a la renta que ya pagamos. Sí, pues ya muchas se paga personas impuesto que a se la paga, creo que son sobre 700. Sobre 700 lucas, 80, sí, casi los 800 750, pesos. Sí, sí, Por los ahí, 800. perdón, no tenemos los datos exactos, pero es por ahí. Búsquelo, googleelo, aprenda a buscar también la información. Ahora, Y ojo, nos cobraban a nosotros un impuesto a la renta porque eso también porque se entiende que este dinero es como un, ingreso. está como un ingreso y además como una riqueza, pero estaban también discutiendo en la Porque Cámara hay que la ley echarle encima al Mercedes de los Benz. impuestos a los súper ricos que todavía Que están. lo cancela, no lo aceptaron, parece. Bueno, No sé, pero al final A ver. nos pusieron un impuesto a un retiro Mandy, de yo FP. creo que con el tema de los impuestos, a ver, yo puedo sacar, tengo menos de 10 millones, por lo tanto puedo sacar siempre 1 millón. ¿Cachai? Voy a poner ese margen al tiro para que vayamos a cuántos chilenos son igual que yo. ¿Y cuántos chilenos pueden sacar quizás 20 millones de un retiro, o 15 o 10 millones? Porque hay buenos que ganan mucha plata y sí pueden hacer eso, ¿cachai? Claro, pero tenían un tope. El tope era 4 millones. 4 millones. 4 Ya, millones pero 3, sí. ponte el ejemplo que ellos cada vez podían sacar 4 millones. Sí. Pero ¿cuántos? O sea, porque tienen plata y millones en su cuenta de AFP para hacerlo. Pero la otra parte, ¿cuántos no? O sea, ¿cuántos se No, quedaron? que hay ¿cachai? muchísima gente que ha Eso. Sí, sacado pero 200 ojo, lucas. pero no era solo
el impuesto no iba solo a cuánto tú podías sacar el FP, sino que si tú tenías una renta superior a 2.600.000, en este quedó en eso, pero creo que el gobierno decía 1.000.000, 1.200.000. Si tú ganabas sobre 1.200.000 tenías que pagar impuestos, o sobre 700 lucas, que era como, no me acuerdo, era un monto así, era pequeño, no era mucho. A lo que voy yo era que era sobre tu renta, o sea, podríais a lo mejor sacar el mismo 1.000.000 porque lleváis poco trabajando y te iban a cobrar impuestos, po. Claro. Y tú decís, puta, me pagan impuestos, pero recién un había millón son salido. como 800 dólares. Recién había salido la cuestión de Penta y al weón le perdonaron 5.000 millones de pesos. O sea, es que yo creo que también tenemos esa, disculpa Pedro, pero tenemos ese tema nosotros con las lucas de Chile. Tú dijiste en un momento, en Chile hay lucas, todos lo sabemos, nosotros como chilenos sabemos que en Chile hay lucas porque hay una crisis y nosotros no la sentimos, ¿cachai? De alguna u otra manera no se siente así como que puta no puedo comprar pan hoy día. Yo creo que sí tienes que controlarte, pero no es tan grave, ¿cachai? ¿Por qué? Porque este gobierno, este sistema subsidiario que tiene Chile siempre se mueve, estos hueones mueven toda esta máquina que es Chile y siempre la mueven a su favor. O sea, mientras Chile esté bien y esté dando plata, todos ganan. Y eso es para los grandes empresarios. Y nosotros seguimos manteniendo nuestra miseria, nuestros sueldos de pobreza, no sé. Ya, pero todo este sistema, digamos, está armado para que funcione así. Chile está armado para que funcione así. Lo que pasa es que, bueno, siempre como que nos cuentan cuentos. O sea, en esta pasada nos dicen, no, que Chile se va a incinerar, se va casi como a quemar a lo bonzo. Claro. Y vamos a entrar en las penas del infierno. Pero finalmente sabemos que si a nosotros nos dan 1.000.000 de pesos, hay un 20% que vuelve al Estado. Por supuesto. Porque finalmente cualquier cosa que uno compre, sí, pues, vuelve ahí. Claro. Entonces, nosotros no tenemos cómo. imagínense O sea, y la acá- cantidad de plata que sacaron. Sí. De toda esa cantidad de plata que Exacto. sacaron, hay un 20% que volvió a las arcas fiscales por medio del IVA. No, y acá en Chile es muy difícil evadir impuestos. Las o sea, personas. para las personas naturales. las personas naturales. Pero si tú creas, por ejemplo, una sociedad donde luego te creas una empresa, segunda sociedad y te facturas tú contra ti mismo, ¿cachai? Sí, Y cagan te al saca tiro. utilidad y baja Te cagan. impuestos A eso es tú lo que voy, contra o ti sea, mismo. poner impuesto a algo tan pequeño como un retiro. Y el retiro de repente de la señora o del caballero. ¿Por qué que cobrarle a está... un trabajador Están para la un cagada, aunque impuesto? no han estado recibiendo un ingreso No, o un ¿y por sueldo qué? durante mucho ¿Y tiempo. por qué alguien tiene que poner un impuesto por algo que te están tuyo. sacando y que es tuyo, po, ¿cachai? Ni siquiera es como... Y por último, si los impuestos se ocuparan bien. Exacto, Claro. porque por último Porque si esa persona, weón, no sé, dice, Sí, weón, me atienden re bien en el hospital Puta, cuando pago llego de cagado la urgencia, risa, claro, weón. La Señor, luz, su operación de rodillas son 100.000. Claro, Ojalá puta, llegaran esa cuando plata yo de- quiero me cambio de empresa de luz, y porque esta cobra más barato, porque los cableados son todos estatales, por decirlo. Claro. ¿Cachai? Ojalá llegara Pero no, esa- ni eso. ojalá ese Ni gran eso. porcentaje de lucas llegara de la plata de los impuestos llegara O sea, la viéramos nosotros. a la salud, pues, Pero, ¿cachai? pero a lo que voy es que imagínate en este estado de crisis profunda, todo el cuento. Totalmente. Igual había lucas. Sí, pues. Igual había, Sí. igual Día a podía. día. Los Había locos, bonos soberanos claro, de los locos miles de millones de podían pesos. sacar plata para entregarle a los Los abuelos. tesoros nacionales. Claro. Se demoraron 10 días. Podían, no sé, mover un ¿Qué es lo que montón de pasa? maquinaria. Yo No, creo, no yo se creo mueven que los gobiernos, voy a poner ejemplo este gobierno, ¿cierto Loki? Este gobierno, Lo que no le gusta a este también gobierno. los gobiernos tienen esta responsabilidad de qué tan endeudado entrego un país de este gobierno al otro. Los gobiernos tienen eso. Ya, yo entiendo que sobre todo un gobierno de derecha, no voy a decir facho porque no le alcanza, de derecha como el de Piñera, estuvo muy centrado en eso. Yo creo que por eso nosotros hablamos cuando decimos de que Chile tiene plata, es porque sabemos que Chile se podría haber incluso, y que no le alcanzó, pero se podría haber endeudado por nosotros. Lo podrían haber hecho, pero ni siquiera con lo que nos entregaron le alcanzó para endeudarse. Todo eso lo sacaron de la plata que está
está en caja, está Claro, ahí. ¿cachai? y la otra parte la sacamos nosotros Sí, mismos bueno. al retirar el 10. Claro, Y con eso en ese equilibramos comentario la economía. Iba Claro, apuntado al claro. IFE y el Claro. otro de los 10%, esa plata era plata nuestra que estaba supuestamente en las AFP, que también hay otra arista que dicen que el Banco Central en realidad pagó y no la AFP porque Sí, la pero plata- ese es un ese es el cuento. cuento que nosotros sabemos porque al final la plata está ahí mismo dándose Es que vuelta si entre tú ellos. ves los Pero datos, siempre claro, ya está. Sí. sacaste la plata y ahí la sacaste. Bueno, en definitiva, así como para ir cerrando, finalmente pagamos esta crisis nosotros Con nuestra... con nuestros... Nuestros lucas. Seguimos pagando y seguimos financiando a la AFP, que son finalmente una empresa que lucran con nuestro trabajo, con nuestras pensiones y que finalmente tampoco nos dan mayores beneficios. Esperamos también que estas cuestiones cambien, digamos. O sea, la AFP le han hecho, es un monstruo gigantesco que le han hecho, todos le han hecho cambios. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Tal cual. Así es. Toda Sí, la es un- pobre es un inocencia de la gente. Y la inocencia de la gente porque Sí, po. recibió la plata, se fue corriendo al banco a pagar Oye. todas sus deudas. Este Sí, sistema, igual paga las deudas, pues nosotros, Obvio, sí, po. porque siempre nos cuestionaron, ¿en qué van a gastar la plata? Sí, se po. van En a la comprar tele. plata, se Plata. van a comprar... Y No, nunca, Sí, había weón, un tema moral ahí también detrás. pues. weón, ¿Cachai? nadie, yo creo que esta weá de que las teles estaban acabadas o que jamás pasó, porque eso es lo que decían ellos, no, se van a comprar las teles más grandes, nada. Se Esta acabó. tele de 80 pulgadas que tengo acá. Es una pantalla curva de 80 pulgadas. Pero es raro eso también porque finalmente estos locos siempre nos llaman a la moral y todo el cuento. Pero ellos, weón, es calidad weón, rara. pero después se compran un auto cada uno Sí, y un pues que por eso, Porsche, ¿cachai? O sea, y uno ellos están, motores es como el meme, gigantescos. están arriba de esta montaña de plata y dicen, weón, ¿qué onda tu avaricia, cachai? Y nosotros atrás Claro. pidiéndole el billetito nomás, Mm. cachai? Pero estos weones están arriba de una montaña de plata. Al weón. final del día lo importante fue que el pueblo hizo con la plata lo que tenía que hacer. Y lo Muy- que quería. Y lo que Listo. quería y se lo merecía porque era fruto de su trabajo y de la explotación de años de trabajo y de un Sí. sistema Sí. que le ha robado hasta lo que no tiene. Al final te tiene que quedar en la conciencia de que esa plata que tú gastaste, o sea, nos queda a nosotros en nuestra conciencia que es tu plata que te gastaste, quizás era para tu futuro, pero hoy día, como estamos frente a un gobierno inoperante, no nos queda otra. No, y mira, se podrían pagar cuántas cosas si este sistema fuera distinto. Sí. ¿Cachai? No tendríamos que pagar quizá TAG, no tendríamos que pagar, no sé, el impuesto específico. ¿Cachai? No estaría instaurado La ahí dentro autopista sigue porque ya siendo estaría... española en Chile, administrar por español. sí, algunas, sí. Algunas porque tienen contratos así como 30 años, Sí. creo que la pueden explotar. Bueno, eso fue hace como 30 años, pero como que lo renovaron. Claro, le renuevan porque La dicen así prorrogaron. como, oiga, no hay otra persona que haya No, construido yo su autopista, entonces usted sigue haciéndolo porque usted construyó su autopista. No es que pero- nosotros nos queramos ir, no, es que tienen que estar ustedes. Claro, claro. Nosotros como Chile tenemos Y Es que... que la ustedes- letra de acá del contrato dice que tenemos que seguir con ustedes hasta Tenemos la que seguir eternidad. vendiéndole esto a los extranjeros, porque así funciona Chile, no funciona de otra manera. Y aquí nosotros Claro, firmamos porque, nuestra ley. claro, bueno, de ahí entramos en otro tema. digamos. Yo creo que vamos a ver más demandas sociales. Vamos a hacer un recuento, se nos acerca el 18 de octubre. cabrón. Sí, así Estamos a 25 de septiembre, Sí. menos de un en mes. algunas ya, semanas poquito. más, 18 de octubre, y el no más FP y todas estas injusticias que consigna, nosotros sí. vemos, fue una consigna súper potente que partió. Sonó mucho y ahí, está yo ahí. creo que sonaba incluso más al comienzo que la nueva constitución. Sí, o sea, los viejitos, los abuelos y los trabajadores, todos estaban hace mucho rato trabajando. Yo creo que era en uno de la los AFP. pilares de las demandas que se generaron en el 18. Sí, es que yo creo que porque decantaron el una 18. tomaba el tema del transporte, que fue lo que explotó, ¿cierto? Esta alza del sistema Transantiago. Y nosotros vemos que, por ejemplo, nuestros adultos mayores no tienen beneficio en el transporte público. No libremente. Claro, Claro. o sea, no lo tienen que pagar, nosotros Seguir pagamos pagando. casi $1 Ah, por, un dólar. más de $1 por andar en un día en Transantiago. O sea, estamos pagando precios europeos con sueldos latinoamericanos, ¿cachai? O sea, de ida, o no un día, porque pagáis. Por eso, es lo de ida, equivalente de a- ida. Tenés que de ir hasta ida. allá, po. Claro, o sea, Sí, porque serían $2 Tenés que y elegir algo. caminar en la mañana o en la tarde. Claro, claro. Sí, no, o sea, es caro nomás. Y Entonces- otra cosa es que los trabajos también en Chile están lejos del hogar, por lo general la ciudad.
la parte económica se desarrolla en el centro o en la parte En más las periferias en las de periferias, la la región. industria, y otra parte la financiera, un poco de Providencia. Porque hoy esa día los parte. edificios corporativos están principalmente en el barrio alto de Santiago, que el barrio alto son los barrios de mayor ingreso, de más plata, donde viven los más ricos. Y ya están los edificios corporativos donde hoy día todos los que son ejecutivos siempre van desde el centro hacia arriba. Y la industria y la fábrica está normalmente o viene por generaciones hacia la zona sur, hacia acá, hacia ¿no? O hacia la periferia. Hacia la periferia. Renca, Quilicura, por allá por el y- norte Pudahuel. Son también. principales, claro. Y en estas periferias son barrios antiguos donde vive la gente ya hace muchos años, Sí. abuelitos, pensionados, que terminan vendiendo sus casas, Sus casas, ¿cachai? la A empresa, inmobiliarias, la fábrica. a constructoras, ¿cierto? Que vienen y traen su edificio y lo tienen que hacer por necesidad misma, ¿cachai? También. Y otro ¿Cachai? dato. Porque puta, si hubieran muchos abuelos dentro de la misma barrio y todos tuvieran una buena pensión y pudieran seguir viviendo ahí, lo más probable es que lo harían. ¿cachai? Otra cosa triste en Y no se Chile verían forzados a vender. de adultos mayores también afectados. Yo también creo que el sistema de pensiones es un factor pero relevante en todo lo que pasa con ellos. En Chile la mayor tasa de suicidio es de los adultos mayores. Oye, bueno, y en las noticias incluso han salido muchas, o sea, no sé si muchas, pero varios temas de adultos mayores que se han suicidado en sus propias casas porque ya no pueden vivir. O sea, es más caro para ellos vivir que estar muertos. O sea, bueno, obvio. Bueno. Sí. Pero bueno, sí. Estaba diciendo algo. ¿viste, güey? No queremos politizar la política. Muy importante. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas del 18 de octubre que se nos viene y que a lo mejor vamos a hablar en el próximo Oye, bloque. estábamos muy serios, weón. Sí, No, por eso te Tiene digo, un tema importante. Por eso, acá. es que por eso te digo, aún así, y Es que que lo es habíamos difícil, tocado. es que es Sí, difícil sí, guayar sí, con un esto. tema- sí, un tema ¿cierto? también de- Porque Sí, todos esa- tenemos porque alguien afectado sí, por las pensiones, sí. o sea, todos conocemos Y también hay Y a aparte que historias todos súper estamos en fuertes contra detrás. del sistema de pensiones, o sea, no nos gusta, no nos parece. O sea, Es cruel la wea, si no es como una cuestión así como ya no es. Es efectivamente cruel, o sea, como una persona que ha trabajado tanto, después tengan que más encima de pasar miseria. Ojo, y todavía no tocamos la pensión de invalidez. No, sí. Las mujeres, las pensiones, la La- pensión básica solidaria, que de las mujeres que son dueñas de casa, que no han cotizado. Las lagunas. Las de lagunas, lagunas. las Los abusos pensiones, de los empleadores. como las el pago de cotizaciones de los trabajadores Las independientes. declaraciones no pagadas. Sí. Hay un mar de cosas. Sí, de yo creo FP que para este que duelen. vamos a ir a un pequeño break, vamos a Démosle. escuchar otros mensajes que nos están enviando nuestros amigos con este tema de las pensiones. Vamos a escuchar a alguna gente que es pensionada, otros que lo mismo que nosotros, no tienen la experiencia directa, digamos, de estar recibiendo una pensión, pero ¿qué le parece este sistema? Y yo creo que es bueno recordarle a la gente la entrevista de José Piñera en El Informante, para que también, si es que tiene tiempo Es de en este culto. intertanto, es de culto. Es Sí, esas sí, cosas que después hay que ya mostrársela, así como, mira lo que dijiste. es esas cosas que van a estar en el libro digital de historia Claro. en 50 años. ¿cachai? Sí, sí. Va a salir en un holograma José Sí, Piñera José hablando Piñera. de lo perfectivo. Y No, va a no es ser señor lo Burns, perfecto. no es. Sí, pero sí es lo sí, mismo, es el señor Burns. Es nuestro señor Ben en carne y hueso. Bueno, a los que son fanáticos de los Simpsons siempre parece que vamos a hacer muchas referencias. Bueno, sí, somos nosotros. Somos Bueno, es que mañados. nosotros somos Springfield, porque siempre pasa una weá, pero que no puede pasar en ningún otro lado del mundo, Chile pero muy pasa parecido en a Chile. Springfield. weón. Sí. O sea, Springfieldianos. el señor Diamante, el alcalde de Piñera. weón. Ya, Ya. muchachos, ¿Estoy entonces seguro nos que vemos, nos vemos? nos vemos a la vuelta. A la entonces, vuelta de a esta ver qué- pausa. Bueno, el tema de las pensiones es que las pensiones son muy bajas, pues. Entonces, obviamente eso no permite que la mayoría de la población pueda vivir de una forma adecuada, pues, puta, tenéis todo, te gastáis, los viejitos se gastan todas las pensiones en remedios, se gastan toda esa plata y tienen que estar trabajando, vendiendo en el metro. Entonces es horrible, pues. Bueno, también sea por una parte porque los salarios también son bajos, pues si al final los que se benefician de esto y los que tienen pensiones dignas o pensiones suficientes para vivir son los tipos que ganan más plata, pues. Entonces, como eso no pasa, donde la mayoría de la gente gana el sueldo mínimo, estamos jodidos. Que el sistema de AFP otorgue malas jubilaciones solo se explica con que
el nivel de salario en Chile es demasiado bajo, ya que este sistema funciona a la perfección para la gente que tiene grandes ingresos. Entonces, el real problema radica ahí, en hacer que en Chile los ingresos mejoren. Nuestro sistema de pensiones en Chile para mí es un constante dolor de cabeza. Es una noticia que nos da que hablar a diario. Hemos logrado algunos par de retiros de nuestros fondos y esto desestabiliza lo que podríamos recibir en un futuro. Entonces considero que eso debería mejorarlo para poder tener la certeza que todos vamos a tener una vejez con unas pensiones dignas. Bueno, regresamos después de escuchar algunos mensajes de nuestras amigas y amigos. Me salió como locutor. Amigas y amigos sobre la AFP. Y para terminar, yo creo que estamos bien disgustados con la AFP. O sea, no. Yo creo que eso concordamos todos. Sí. Y el sistema tiene que cambiar. Tiene que cambiar y los convencionales en este minuto, todavía incluso los poderes tienen que escuchar que no más AFP. No es que la AFP un poquito más rosada, un poquito más floreada, no es, loco, no queremos más AFP. No reforma, sino que una nueva forma nunca sirvieron. Porque ya venimos con reformas de la Bachelet, del Lago, del Frey, todos hicieron reformas y hoy tenemos puros parches. Un Frankenstein que nadie entiende y que finalmente nos ha ido perjudicando cada vez más. Y finalmente los resultados son los mismos: pensiones de miseria, y que pensiones llegan de hambre. Son atemporales, o sea, si quieren parchar. Claro, hay un problema en el 2000, ¿cachai? Que lo resolvieron en el 2006, ¿cachai? Cuando ya la necesidad es como, otra. claro, es como el sueldo mínimo, cuando dicen, ya, no, es que yo creo que el sueldo mínimo debería ser 500. Se demoran tanto de hacerlo que finalmente cuando lo hacen, el sueldo mínimo ya debería estar en 800. Y el IPC, claro, el IPC se disparó y... Las 500 ya no valen lo que valían. Sí, pues entonces tienen que ser cambios reales, profundos, sobre todo apuntando a los viejos. Nuestros abuelos, nuestras abuelas tienen que tener pensiones. Por ellos y por lo que nosotros vamos a llegar a hacer finalmente. Y por nuestros hijos más aún, porque ellos van a ver quizás resultados aún mucho más sólidos de lo que nosotros quizás veamos. Cabros, y la pregunta del millón. ¿Quién lleva la batuta? A ver. ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién lleva la batuta? Para, no sé, remediar esta situación, para que esta cuestión sea un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz, porque todo es perfectible. Yo creo que, número uno, yo creo que por más 10% que nos pasen y 100% que nos pasen, no debemos olvidarnos de cuál era la lucha inicial. O sea, yo creo que aquí hay algo de convencimientos y de convicciones, perdón, no de convencimientos, de convicciones, que es no dejar los principios del por qué nos paramos un 18 de octubre y por qué seguimos luchando desde ahí en adelante. Si es que un 10% nos cae a la boca y nos tapa la boca, yo creo que tenemos problemas de principio. Si entendemos que un retiro un 10% nos ayuda a todo lo que hemos hablado, a quizá a mejorar nuestra casa, a pagar nuestra deuda y a tener quizá una vida un poco mejor, porque estamos comiendo mejor, porque nos podemos vestir mejor, creo que eso no nos puede desviar de cuál es el norte. ¿Ya? Yo creo que ese también es un mensaje a la gente que cree que estos 10% solucionan todo esto, o teniendo dinero solucionan todo, no, porque hay gente que no tiene. Hay gente que esta era la meta, o que esta era la meta, claro. No era la meta. Efectivamente, no es la meta. Y yo creo que eso, o sea, quien lleva la batuta la lleva el pueblo, y el pueblo debe seguir diciendo no más AFP y no más constitución de Pinochet, y borrar con ese por ese legado asesino del dictador y del tirano. Sí, ahí yo creo que justamente la batuta deberíamos llevarla nosotros y estar todavía presente en todas las demandas que vengan, digamos. No dejemos que nos lleven otros.
O sea, que los empresarios, los medios o miedos, que de repente se Los confunden. miedos de comunicación. Los miedos de comunicación nos confunden un poco y nos dicen, no, es que esto va a acabar, que la inflación, que la cosa aquí, que la cosa allá. Y nos han mentido siempre, entonces ¿por qué no estarían diciendo la verdad ahora? Sería como extraño, digamos. Entonces ahí nosotros tenemos que informarnos y tenemos que estar ahí presentes de las cosas que están pasando y cómo nosotros pescamos esa batuta y empezamos a verificar. Que estamos siempre ahí trabajando, digamos, con los temas que están pasando. No, Claro. no podemos deshacernos, digamos, por un bono o por un 10%. Nuestras propias convicciones, como decías tú, pues los principios tienen que mantenerse ahí. No podemos venderlo por algo tampoco. Eso, tenemos que No seguir se trabajando. vende, se defiende, como decía el Sí. Bueno, yo creo que, yo coincido con usted, o sea, la batuta siempre la va a llevar la gente. Ahora, esa batuta, ¿a quién dirige? ¿Cachai? Porque va alguien llevando la batuta, pero van otros también siguiendo esa batuta, y en este caso creo que hoy en día esa batuta se le está dando a estos 155 personas que están viendo que cambie esta wea, ¿cachai? 154. 154 por el momento, sí, Bueno, ahí de vamos. 155 Sí, lo sí, logramos. No nos van a quitar ese voto, malditos. Entonces, yo creo que si bien nosotros llevamos la batuta, nosotros debemos dictarles a este grupo de personas lo que nosotros queremos también. O sea, se tiene que hacer escuchar esa batuta también para que ellos escuchen. Y que ellos tomen este sentir, esta exigencia de la gente, de nosotros, ¿cachai? Cuando decimos gente, finalmente somos nosotros, y tampoco la gente se impersonaliza, no sé si me entienden. No, pero, no acostumbramos a tercerizar. sí, a la gente, no, weón, somos nosotros, mismos, las todos, personas, sí. somos todos. Entonces me refiero a eso, a que nosotros debemos entonces guiar a este pequeño grupo que se define como representante supuestamente de todos nosotros, que esperamos después de varias cosas que han pasado, y si bien queremos defenderla, ojalá no pase nada de lo que se viene dando en la política que conocemos hasta ahora. Pero eso yo creo que si bien nosotros todos llevamos la batuta, también tenemos que estar claros a quién dirigimos. Sí, concuerdo con todos ustedes. Yo también creo que la convención tiene un rol fundamental. Los constituyentes tienen que escuchar, pero también creo que debemos restaurar el tema de la clase trabajadora. Nosotros como trabajadores, como cotizantes, tenemos que luchar, porque no podemos pedirle ya a los pensionados, a los abuelos, a las personas que ya están en este sistema siendo damnificados de este sistema, porque no puedo decir que son beneficiarios, No, pues, son damnificados. damnificados de este sistema. No podemos pedirle tanto a ellos, pero nosotros como clase obrera, clase trabajadora, empezar a actuar también como clase, pues, ¿cachai? Aprender y identificar por qué aguantarle, por ejemplo, ya que este maldito sistema está mal. Vuelvo a repetir la frase de mi querida Lisa. ¿Por qué, por ejemplo, aguantarle al patrón que declare y no pague, ¿cachai? Todavía, ahora tenemos las herramientas, podemos estar, tenemos el poder, los sindicatos, la organización del trabajador también es vital para que este maldito sistema que está mal empiece a ser algo mejor. Pero si no está la voluntad, nada de esto, de lo que hemos planteado los cuatro, ¿cachai? Se puede dar, pues si al final nosotros no hacemos las leyes, esa es la Pero verdad, ¿cachai? Entonces, también es misión luchar, sí, educar Yo y creo que- aprender. pero es ahí Al el pueblo decir- donde tiene que presionar. Sí. Al decir quién lleva la batuta, yo creo que de eso se trata. Es decir, el que lleva la batuta es quien dirige, es quien. Y si somos 100, y si somos 200, y si somos 1000, los que estamos informados, los que estamos claros en nuestra idea, nuestro ideal, en nuestras metas, yo creo que podemos llegar muy lejos. Al gobierno y probablemente al Estado le conviene tenernos divididos y tenernos separados e ignorantes. Lo dijo el presidente Salvador Allende. El enemigo en común. Sí. El enemigo en común, que todos quieren buscar. Que Hoy les día hará él creer es que están el equivocados. inmigrante, hoy día él es Es inmigrante. que, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que siempre, el ser humano siempre tiene eso. Siempre olvidamos quién es el verdadero enemigo.
y nos matamos entre nosotros, nosotros. entre los pares, Oye, nunca viendo más allá. Oye, Yo ese es un estoy- tremendo tema. yo- ¿eh? sí, yo Que estoy podríamos muy en en algún contra minuto con así este como tema. Un hacer tema un sociológico programa. ya sí, mucho nos más pasamos el tema, profundo de porque cómo... incluso ahí se mete este mundo del más vivo, que se vive en las poblaciones y en, sí, en las poblaciones. O el tema del dominación de más vivo. masas, ¿cachai? De Y cómo más- viene desde arriba para mí y el más sí, vivo de es que, lo está, más es que pequeño. tiene claro quién es el enemigo, porque si quiero ser más vivo que tú, estoy luchando con mi mismo compañero. Claro, si ¿cachai? quiero sacar un provecho de ti o de mí, ¿por qué? Sí, po. Entender que ya eso está quedando demasiado atrás y Sí, estamos en el otro modelo tiempo. actual es colaborativo. Hagamos compitas Sí. ¿Cuál y es? no compitas. Y si ¿Cuál? ya nos han despojado, que no nos despojemos entre nosotros. Efectivamente. Eso, yo me, Exacto. sumo, yo me sumo también a eso, a ¿cómo se llama? A defender un poco el tema de la clase trabajadora. No le podemos pedir a los niños que luchen por nosotros. No. A los jóvenes ya han hicieron luchado mucho. y han hecho harto por nosotros. Sí. Y tampoco le podemos Sí. pedir a los viejos Y se lo agradecemos a los Que ya jóvenes, a tam- los cabros sí. de ayer y los Sí. de hoy. y que ¿cachai? tampoco le podemos exigir a los viejos que hagan su... No, porque ellos ya hicieron ellos su pega. ya Lo que hicieron. O sea, ellos corresponde intentan es ayudar. efectivamente a nosotros, la clase trabajadora, a los trabajadores, a los Responderle obreros a ellos. calificados, no calificados, a todos. digamos. Al final del día, todos somos simples obreros. Yo no, Sí, po. si tú no Somos estás hormigas. sentado, si tú no estás Sí. sentado arriba, eres obrero. Piénsalo Sí, así. eso, si no Y- tienes dueño y ahora, no eres si no es de tu capitalista, propiedad, Hay- eso, hay- eres obrero. Obrero. Hay dos dichos que Tal cual. se ocupan, que se ocupó, por ejemplo, los americanos con los indios americanos, norteamericanos. Aborígenes llamados. Con los aborígenes, claro, perdón, allá, con allá, los- claro, sí, decirle- con los indios, sí, perdón, sí. O sea, Con allá- los- perdón, sí, me fui. Con los aborígenes americanos, que decían que una flecha, ellos tenían ese dicho, una flecha se puede romper fácilmente, pero si todas esas Sí. Se flechas juntan. se juntaron o si intentaras quebrar 20, 30 flechas sería imposible. Oye, tú, a propósito de eso, bueno, me acordé de una canción. A propósito de flechas. Me acordé de una canción que era de los coligües, que parecía Ya, la ya. flecha, pero es coligüe. ¿Ya? ¿Tú nos tenías un tema o no? Sí. Oye, qué bacán. ¿Por qué no que te me- ponías bueno, un tema? Primero que todo, les voy a Pa' saltar de un dilatar tema. No, vamos a terminar con el tema de la FP. Sí. Yo creo que da para harto más. Espero No, que a la no gente somos le haya expertos, gustado. pero Sí, sí, sí. también un llamado a la autoeducación. en Sí, todo o sea, este tema nosotros también. hablamos desde nuestra experiencia, nuestras perspectivas de cómo nos hemos enfrentado a este sistema FP y creo que cada uno también tiene su experiencia. Sería bueno que en los audios que vamos a estar escuchando se van a estar recopilando esta información y estos comentarios. Pero ahora vamos a escuchar, porque vamos a pasar a otro tema. Se acerca, hoy día es 25 de septiembre y se acerca un aniversario, un nuevo aniversario del 18 de octubre. Se viene el mejor mes. Sí. Hasta hace 2 años que celebramos el mejor 18 de mes. octubre. Ahí está ladrando El el mejor perro 18. Matapaco. Lo que No sé si incluso escucha. percibió que estábamos hablando y dijo, no, esto lo tengo que avisar a los otros perros, weón, de la Se calle". viene, se viene. Ya empiezo Y- a sentir el olor y tengo un lacrimógena. Ya me pican los ojos. Oye, y tengo, Literal. tengo un tema que me mandaron un grupo de amigos que se llama Naranjo Folk y el tema se llama Amén. Amén. Así, No, amén. ¿Ya? así Amén. sin tilde. Sin tilde. ¿Es Así que lúpulo? quiero que lo escuchemos, lo escuche la gente en su casa. Ellos amablemente lo cedieron para que nosotros lo divulgáramos Y como introducción al otro como tema, ¿no? introducción al 18 de octubre, porque tiene mucho que ver con cómo se comportaron las instituciones con nosotros, con el chileno a pies. Ya. Y la hipocresía, perdón, institucional también. Sí. Sí, todo. Ya, pues escuchemos Escuchemos el tema tema nomás. Amén, aquí está... Naranjo Folk. Sí, aquí está, en esta canción toca Max Cárcamo, Angelo Cabrera y autor y compositor Pablo Naranjo. Pero del grupo Naranjo Folk también lo incluye Gabriel Padilla y Soledad y la Vaca. Miren cómo patrullan el mayor despilfarro al volante de un Dodge por americano. Miren los oficiales montados en las BMV y el pueblo en bicicleta y otros de a pie. Jalan
gatillos, jalan las diestras, duro le dan al pueblo a diestra y siniestra. Miren a sus obispos regando agua bendita con la venda castrense y parche curita. Cómplices son de Roma y el Santo Vaticano cuando predican con la diuca en la mano. Amén, sin tilde, amén, que es grave y agudas son las dudas del Santo Paire. El calibre de este verso con ni un arma se compara. Es libre de gas y pólvora y es mi voz quien la dispara. Hasta se condecora de plata al coronel, con oro al general y al pueblo oropel. Capitán sin donaire, de helicópteros Puma, abajo nos rascamos con nuestras uñas. Jalan gatillos, jalan las diestras, duro le dan al pueblo a diestra y siniestra. No diga más sermones, por favor, pairecito, ¿qué más sabe la monja de su angelito? Uno manda de verde con rosa carabina, otro reza de negro por Caradima. Amén, sin tilde, amén, que es grave y agudas son las dudas del Santo Paire. Amén, sin tilde, amén, que es grave y agudas son las dudas del Santo Paire. Escuchamos este tema de Naranjo Folk que va a estar sonando Power en... Está muy bueno. En los locales. ¿Te le gustó el tema? Sí, sí. muy bueno. Está bueno, así que va a estar ahí, están tocando harto en vivo los chiquillos ahora, así que los invitamos a todos que los sigan. Repitamos dónde van a estar el 2 de octubre. Sí, van a estar el 2 de octubre en el Volantín. Búsquenlo, googleenlo y cualquier cosa nos escriben si es que necesitan más información. Pero bueno, sí, ya va a estar al aire este programa, así que... No, está muy bueno. Para el siguiente, si nos escriben, vamos a responder para el siguiente programa, pero les podemos escribir dónde van a poder igual verlos. Lo pueden buscar en redes sociales también. Sí, están en redes sociales, están subiendo sus temas también a Spotify próximamente. Oye, yo dije palabras y es grave, weón. Me equivoqué, pero es súper grave. Es grave. Que me haya equivocado. Es súper grave que te equivoques. Oye, mira, Carabineros de Chile le acaba de dar me gusta el coro cuando decían jalan gatillos, jalan. Carabineros de Chile. Claro. Me gusta. 18. Ahí se pone dura la cosa. Dura la cosa, ¿no? Se puso dura. Oye, bueno, vamos perfunados por Carabineros de Chile, ya sabemos ya. Sí. No, todo nuestro respeto. Yo te funo por decirle. No, todo nuestro respeto. Oye, bueno, sí. Te funo. Todo nuestro respeto. Es lo que iba a decir. Todo nuestro respeto a la gente que está escuchando la estupidez que estoy diciendo. Sí. Sí, todo el respeto a la gente que está escuchando. Disculpen. Oye, ¿cronología o cómo lo hacemos? A ver, veamos, es que es súper complejo. Me pasó también porque tuve que hacer un ejercicio ahí de llevar el estallido social a una postal. Ahí nos callamos, güey. Y escribir en un texto del tamaño de una postal un estallido social en Chile. Tú hiciste también una pintura del estallido. Sí, yo lo tengo ahí en... Es como resumir qué pasó, porque y hay un estallido social que nosotros, jóvenes todavía,
no habíamos vivido cosas así. Habíamos ido a marcha, a protestas, La habíamos tirado piedras. Ver revueltas más ver pequeñas, revueltas, ¿cachai? así como ya... como su barricada, Sí, su... la clásica del 11 de septiembre que siempre Sí, queda Su como- cacerola, sus no, que no se cacerolazo. Sus viernes en la plaza. Habíamos estado en Habíamos- la revolución a lo mejor pingüinas del Pingüinas. 2006, del Sí. 2011. Tomas de Que colegio. yo un poquito antes, Yo siempre, soy de- siempre reivindico ¿Cuál, mi cuál es revolución ¿Cuál es pingüina tu de- revolución? ¿Ah? Año de tu 2001, 2002. 2001. Nosotros Pedro, 2002. te tocó... Puta, a nos ti, tomamos el colegio en el 95. Ya, Era bueno. antiguo. Yo tuve dos. ¿Sí? Yo tuve dos. ¿Ya? Yo tuve la del 2008, pingüina. ¿Ya? Y tuve la del 2011, gratuidad. Bueno. Como educación, ya. La mía era de los pases, en ese tiempo El era pase escolar. que Bueno. pasen, que pasen, que pasen los pases, que pasen. Qué Oye, pasa que, precario el claro, pase. viví La mía fue del la 2000, 12. viví la del 2006 de... ¿El 12? ¿Sí? 2008. 12, 2000, no, 2006. Ah, y reforma educacional. Yo también Yo era en pasé el por segundo reforma medio. educacional. Fue en los pases y reforma Claro. educacional. Pero en la segunda, 2011, no me tocó porque iba en un instituto muy facho. Entonces no había ninguna Ya, weá. pero así como ninguno habíamos íbamos a Instituto puro Jaime Guzmán. Guzmán. Pero ninguno habíamos vivido así como Instituto Jaime un Guzmán, estallido los de Andes. ese nivel. Iba a la Universidad de los Andes. No es No habíamos, cierto. no habíamos llegado a ese nivel de... O sea, de vimos, estallido. nosotros, yo creo que todos los cuatro que estamos acá hemos visto, y Loki lo incluyo, hemos visto documentales, vimos documentales de cómo era en dictadura, de cómo era ese tiempo, un poco de la manifestación. Sí. Pero me pasa en lo personal que nunca pensé llegar a vivirlo, llegar a vivir el miedo a terminar herido, a morir, por manifestarte, porque estaba la cagada en Chile hace mucho rato. Hace mucho tiempo estaba la cagada en Chile y nadie hacía nada. Nadie se paraba, nadie protestaba, nadie le pegaba una cacerola así constantemente como lo hicimos desde ese 18 de octubre, porque eso no paró. Eso, pero veamos cómo partió el 18 de Eso te octubre. iba A a lo mejor comentar. veamos ¿Cómo las digamos, no sé, así como ¿Qué experiencia estaba personal. haciendo ese viernes 18 de octubre? Viernes 18 de octubre partió tempranísimo. Tempranísimo. Porque O sea, no tempranísimo. Partió Fue a las 9 de la mañana. madrugada para mí, Ese- 5 de la tarde. Ese día partió agitado, ¿cierto? Como con una... Es que ya una venía cuestión mal, distinta. venía mal porque ya habían anunciado una alza del metro. Y O antes sea, de eso, del sistema Transantiago. sí, del sistema de transporte público que tenemos nosotros en Santiago. Pasó eso, pero antes de eso había pasado que los cabros chicos, los secundarios, se estaban tomando los liceos pidiendo mejoras, porque contextualizando un poquito, los liceos se caen a pedazos, los liceos municipales. En Chile hay educación municipal. Es muy triste, Es muy triste, sí. Los liceos municipales los sostienen los mismos municipios, son entidades con pocas lucas, el ministerio manda otras muy pocas lucas, hay malos pagos en los sueldos de los profesores, mala infraestructura, desigualdad, etc. En básico, aquí en Chile, el que no tiene lucas no estudia bien. Y hay que decirlo así. Y existe también un sistema de un poco, bueno, ya no existe, lo quitaron, porque ahora existe este tema de la tómbola. Pero él también... Terrible, denigrante, weón. Pero también por lo menos terminaron con este sistema de la meritocracia, que el que... O sea el que no, yo no, Amanda, perdón, pero No sé qué es peor. mejor. No sé, sí. No sé Oye, qué pero hay mejor, que no sé aclarar qué qué es es la peor. tómbola, Pero qué porque buen la tómbola... tema, pues sí. Bueno, cuando La hablemos tómbola, de niñez y educación no ahí sí vamos a vamos a querer hablar un morir. poco más, pero la tómbola es un sistema como Tú, de selección La lotería, azarosa, la lotería. ¿cierto? De una literal, selección una de tómbola. lotería de niños para entrar a un colegio. Es un juego de azar, Claro. así como los juegos del hambre, Claro. que decides tu colegio. Tú, Juanito, tú, Juego del Pablito, tú calamar. vas a tener el No, número ¿cómo 1, se el llama número el 2, se echa la Sí, ¿cómo tómbola, se el llama? número 2 gana, el número 1 se tendrá que ir No, a por buscar último, otro colegio, en no el juego otra calamar tómbola. elegían, po, Va a pero estudiar en el B95 ahí. a usted le tocó. Ya, pero no nos Ya, pero vamos. no vayamos. Veníamos con varios descontentos sociales, los cabros chicos. Le agradecemos mucho a la juventud de Chile. La juventud que- siempre ahí. Combatiente, como siempre. Los chiquillos dijeron, ya, ¿cómo nos van a subir? Le van a subir el metro, el transporte a nuestros papás, a nuestras familias, ganando estos sueldos de miseria. Las pensiones. Las pensiones de miseria, mi abuelita no tiene horas, las listas de espera, los colegios malos. El sistema es como el hoyo, hay que decirlo. O sea, Yo tengo como la- 10 VIP en mi mochila, te lo prometo. Porque yo no un una. comentario muy fricado. Perdón. Puta, el weón se viaja. y se van a tener que acostumbrar. O sea, pierdes. Se van a tener que pierdes. acostumbrar. El fanático de la micro. Weón, no, es que soy malo para no me gusta tomar micro ni metro.
¿Y para qué tenés tanta fiesta? Porque a veces, claro, a veces estoy en el centro de Santiago, me quiero ir para la casa, ¿qué hago? Es que hay que tomar micro. Evadir, no No traje pagar. VIP. Anda a comprar una, weón. No. Tengo 8. Es que no me gusta. Si es que quieren. Bueno, la cosa es que Bueno. había tanto descontento que los cabros llegaron y dijeron, vamos a hacer una evasión masiva, porque la consigna era evadir. Invasión, sí, los No marcianos pasa, hacen mucho eso. Evadir. Ah, Otra forma de luchar. Eso dijeron los cabros no chicos. pagar. Y empezaron a saltar los torniquetes en metro igual cuáticos, los héroes que son ¿Quiénes centro... son los héroes? Partimos Estación por- Los Héroes, Baquedano, Que el corazón del Los héroes el son del corazón metro. de la línea 2 del metro, que es la gran columna América. vertebral del metro. Bueno, ahí nació en el centro de Santiago el metro de Santiago. Bueno, pasó eso y bueno, ¿Tú nuestro... estás trabajando? Yo estaba en estudiando? Peñalolén trabajando, Peñalolén. Peñalolén trabajando, pendiente al celular, porque yo veía a estos cabros chicos. Yo en ese tiempo estaba trabajando con niños más o menos de esa edad. Siempre he creído que mis cabros son medio locos, entonces yo digo, perdón que diga mis cabros, siempre me apropio de ellos, pero ya no importa, es el cariño. Y Bueno. la cosa es que yo estaba viendo esto y de repente veo que agarraron a palo a los cabros chicos. Me pareció indignante, pacos malditos que les fueron a pegar a los Dilo, cabros dilo, chicos. A lo mejor se lo merecían. Y después cuando Me ya está saliendo veo... de quiqueño, weón. Sí, te estoy haciendo pequeño. Después cuando No, veo... no era la forma. Después cuando veo Que no es la forma que de- le pegaron a O somos. nuestros niños, que ya en Chile, ya la infancia es vulnerada, weón, más encima estos weones les pegan. Y balearon a una cabra chica, la balearon, tenía perdigones en su pierna. Ese fue el punto Esa de inicio fue del la abuso, imagen ¿cierto? sangrienta Que del estallido salió social en en Santiago, en todos todos los canales. lados, Y salió eso- más o menos casi en vivo, yo creo. Clase Y en unos vivo, días y fue después como la salió este refuerzo. joven baleado por los milicos, ¿cierto? Arrastrado por los milicos. Bueno, vimos sí, que a las hay niñas las regiones, arrastraban regiones, a las sí. niñas del liceo, No. a las niñas del liceo, una A vez ver. arrastrada personas. Bueno, básicamente les pegaron, les sacaron la cresta a los cabros chicos. Nos indignamos, pues, ¿Y weón, cómo fue porque tu vimos... día, Mandy? Fue horrible, porque yo quería puro estar con los cabros chicos, ¿Horrible? pues, weón, porque Ah. sí, po. Y después, más encima tenía clase, era a las 6 de la tarde. Ah, era porque horrible porque no podía estar en la Por calle. supuesto, porque ¿cómo vamos a mandar a los cabros chicos a luchar por nosotros? Pues, bueno, a lo mejor ellos claro, todos hablaron después, desarrollaron esta cuestión, así como porque ellos, claro, ellos tenían tiempo, estaban en el colegio, nosotros cumplíamos horario, tenemos empleadores negreros, weón. Negreros que son abusivos. Hay que contextualizar eso. La cosa es que fue un 18 de octubre igual rudo. A las 6 de la tarde nos empezamos a quedar sin metro. La gente caminaba. Y me acuerdo. Pero hay que decir por qué lo quemaron. Pero Sí. no vamos a No, decir pero que todavía no vamos a decir quemamos. que es lo No, quemó. pero todavía no lo No quemaron. lo quemamos, pero todavía. Ah, ¿verdad que fue? Sí. Pero como hubo Lo evasión. cerraron como por medida de protección. Sí. Porque hubo evasión y empezaron a romper los Porque torniquetes. tenían que evitar que los quemaran antes. Claro, en Venezuela en ese tiempo, esa era la consigna. La cosa es que quedó la escoba, a las 6 de la tarde ya no había metro y la gente empezó a caminar y también enojada porque le pegaron a los cabros chicos porque nos subieron el metro y después estos tarados lo cierran. Claro. La columna vertebral de transporte de Santiago y la cierran. Hay que- Inconsciente, que financia inconsciente. el Hay que Transantiago. recordar algo súper importante, que la gente, si bien les cortaron el metro y tuvo que caminar y tuvo que agarrar la mochila, ¿cierto? Y caminar de, no sé, de Providencia hasta Maipú, ¿cierto? Gente que trabajaba Claro, así. yo caminé de O Vitacura. el mismo hasta Pedro, Coquimbo. o el mismo Pedro, que aquí caminó de Vitacura hasta acá, hasta la legua. Pero Buena fue- Pedro, Sí, pero que ahí les puedo contar. Bueno, de hecho, yo también justamente Vale, estaba tu experiencia, Pero ojo, la pega. quería terminar, se la bancaron, o sea, se dijeron, Por bueno, supuesto. esta cosa es necesaria, caminamos y que... Claro, o sea, es que a mí me pasó un poco eso, po. Tuve toda la mañana en La Vega sin en realidad trabajar nada, estaba atento a redes sociales, vi a la chiquilla que le pegaron a la niña, que le pegaron sus perdigones, vi a cabros arrojados por las escaleras del metro hacia abajo, vi a los pacos pegándole a los cabros adentro Los de las detenían. estaciones, los detenían, los llevaban y además les estaban pegando, imagínense un gallo de 1,90 m, de fuerzas especiales, todo con una armadura, Uniformado, pegándole a una niña equipado. de 12, 15 años. Claro. ¿Cachai? Entonces, Menudita las cabras, no. entonces no. eso ahí O sea, con, si, con la no rabia. si no te movía eso, Claro, con la rabia. viendo si eso, no- o sea, es que no soy humano entonces. claro. Entonces yo ahí estaba ahí, pucha la cuestión, pucha la weá, y en qué minuto ya, y dar la orden así como,
señores, cerraron el metro, hay que irse para la casa. Y yo empecé a irme para la casa, po. Metro cerrado en escuela militar, metro cerrado en el golf, metro cerrado para allá. Ya en Tobalaba las primeras bombas lacrimógenas. Ya encontrar bombas lacrimógenas en Tobalaba era extraño. Que es un sector que estamos no hablando acostumbra- del sector que hablábamos en la que- conversación anterior, sí, más barriado para el barrio alto. Plaza Barrio Alto. Dignidad hacia arriba. Esas cosas no pasan, digamos, en ese sector. Ya después caminé, llegué a Plaza Italia en ese Ya la tiempo. cosa estaba rara. No, era otro mundo. Yo Funado, veía funado. dinosaurios. No, en ese tiempo. Era. No, era fuera. Yo veía dinosaurios en las calles, weón, corriendo para allá y pegándole a las puertas del metro. Otros locos con bandera ya habían salido. Bueno, expliquemos por qué dinosaurios, ¿no? sí, Pero esto- yo sé que No, la pero gente me va a estos entender. disfraces de dinosaurio, estos como inflados. La tía Pero Pikachu. era una cuestión Claro, muy la tía rara. Pikachu. Y ya hay gente con bandera y ya locos con trutrucas tocando. Oye, Llegué hasta abajo del ¿cómo se llama? Del Cerro Huelén. Ahí también me uní a la protesta un buen rato y después me dije, pucha, tengo que ir todavía caminando para la casa. Y después Me llegué a quedé la a la casa. Y ahí estaba ahí en el Ahí, centro. ahí de te acordaste, Santiago. así como, weón, venía de mi trabajo, weón. oye, weón, pero tengo que irme para la casa, weón. Ya, Tengo dormí en que irme algún ya para la lugar. casa porque aparte que estaba muy denso el ambiente y había No, que irse. Había que ver a la familia también porque Claro. estaban brígidas las cosas. Po. Y los cabros todavía en las calles. Y después llegué a la casa, o sea, llegué a la plaza, porque ni siquiera llegué a la casa. Llegué a la plaza y estaban ustedes ahí tocando la cacerola, Claro. los cabros bailando tinku. Claro. Y era como una fiesta en la plaza, pero también era como una combinación así como de rabia, alegría de que la gente despertara. Y ¿Sabes que había también un como poquito una- de miedo de decir, weón, estamos haciendo esto y ¿qué ¿Qué va a viene pasar ahora? con esto? Así como... Sí. Que fue súper Ya feo. Los medios de comunicación ayudaron. Eh, El presidente no ayuda en nada. No. ¿Tú en qué estaba el Pablo ese día? Yo ese día, puta, yo acostumbro prender la tele para escuchar, porque por un tema para no estar en silencio, ¿cachai? Prendo la tele en la mañana. Contextualiza que trabajas en tu casa. Sí, pues y trabajo en la casa, entonces prendí la tele. La yo enchufaste la enchufaste a la luz Sí, no, eléctrica. pero yo fui con la banda y fui a la pega, o sea, fui al trabajo de ella, la pasé a dejar. Botado. Y, y después me fui a mi trabajo, ¿cachai? Y ese día, lo mismo que el Pedro, estuve pegado a redes sociales, ¿cachai? Me dejaron irme más temprano, pero hice la hora solamente para juntarme con la Mandy y salir juntos, pero... yo estaba en ese... A ver, pasamos a la altura de Camino Agrícola, vimos el metro cerrado, la gente en la calle, estaba lleno de gente, ¿cachai? Salimos. Y después llegamos a la casa y ahí, bueno, era un tema de estar comunicándose por redes sociales más que nada. Y después salir a la calle, si la cuestión era ser parte también de esto, si no, no había que quedarse solamente como espectadora en aquel entonces, pues, Sí, o sea, nadie quería ser espectador. ese día el que no haya salido, puta, que fue igual, pues, pero si se unió después, bien igual, ¿cachai? Pero ese día se recuerda con un sentimiento distinto, creo yo. Nosotros fuimos los únicos, creo yo, Mandy, ¿cierto? Los primeros. Los primeros nos fuimos caminando desde la Poli, que es un sector así que está como a la entrada de la legua. Nos fuimos Un sector caminando. marginal, digamos. Un sector, claro, marginal, al lado de la legua, claro. Y nos fuimos ahí caminando hasta la plaza Salvador Allende, ahí al frente de la San Cayetano. Y ahí nos encontramos con más gente, pues, ¿cachai? En el camino no había ningún hueón, digámoslo. No había nadie, éramos los únicos hueones ahí tocando la cacerola, no había nadie. Por ahí, por Carlos Fome, empezaron a aparecer. Ya. A la Los vuelta vecinos. sí habían vecinos. Pasaban los pacos estaban un poco desconcertados igual. Sí, los cachaba. pacos empezaron así como a darse vueltas, pero sin como cachar qué estaba pasando en realidad, porque no como que le gritaban cosas, los pacos miraban, no sabían cómo actuar, estaban fuera como del diario, Hay que del decirlo, estaban quehacer. cagados de susto. Y del quehacer diario, o sea, ellos no estaban acostumbrados a que se les fuera como que la gente los huellara, sino que ellos eran los que huellaban acá en la población, ¿cachai? Entonces Una maravilla. fue lindo Fue lindo eso. haber prendido esa llama ese día, literal. Dani, Como Baby Let My Fire. On fire. 18 de octubre, licencia médica. Estaba con licencia, weón.
Estaba enfermo en la UCI. Dormía en la calle 33 cuando de repente vino John y me dijo, hey Dani, Hay un estallido hay un estallido social, debemos ir, Dani. Muy Aprovecha bien, tu Johnny, licencia. pero antes comamos patatas. Así hubiera sido si el 911 hubiera hecho el... Una recreación. O sea, si hubiera... ya estuvo la película... Rescate 911, no Claro. sé si usted la casa. Ya tuvo... No, pero Discovery hace lo mismo, así que History Channel. El estilo gringo, te lo cachaba el toque. Claro, ya está. No, la película ya, Los bueno, pero Mineros. sí, estaba con licencia Y ahora- médica porque, bueno, tuve una situación familiar, entonces, claro, llegó ese día, yo vi que sabía de esta convocatoria que de evasión del transporte público, metro y Transantiago y bus, micro, que iban a comenzar como desde las 6 de la tarde, entonces yo me fui al metro como a las 8 yo creo, porque veía que estaba comenzando un caceroleo más o menos generalizado en las estaciones de metro. ¿Eso fue en la mañana? También, pero en la tarde fue en la por tarde. una weá de que toda la gente salía de su trabajo, Mm. intuición, no sé, el destino, dije, es la hora. Me fui a Camino Agrícola y había un cúmulo de gente hermosa ya protestando y gritando y abrazándose y gritando consignas, la gente en los autos tocaba la bocina, estaba apoyando, estaban todos con... O sea, había una felicidad combinada con una molestia, o sea, ¿por qué la felicidad? Porque nos volvíamos a encontrar, yo creo que esa weá de despertar, ¿qué se dice? ¿Por qué despertar de Chile? Porque abrimos los ojos, weón. Abrimos los ojos y dijimos, nos están metiendo... Nos están cagando, ya, ¿para qué mejor no avances? Nos están cagando hace tanto rato y hace tanto rato no hemos hecho nada que fue lindo eso, volver a ver que estaba ahí hablando, que estaba ahí conversando con el vecino que quizás nunca viste y con un weón que nunca vaya a volver a ver y que estaban juntos, sí, porque pasó, Sí, sí, o sea, sí. yo en Plaza Dignidad ayudé a weones que quedaron con sus piernas completamente imposibilitadas para caminar y los cargué yo para cagar, weón, un weón que mide 1,69 m, ni el 70, ¿cachai? Cargando a un weón encima porque estaba con sus piernas llenas de perdigones y ni siquiera sé quién es, ni quién fue, ni quién va a ser, o sea, no cacho, ¿cachai? Pero ese instinto de que, weón, somos todos, hoy día estamos todos, ¿cachai? O sea, si te pasa a ti, me está pasando a mí. Esa weá era muy hermosa, la encontraba, ¿cachai? Por eso digo que era felicidad por ese sentido. Y rabia por el otro lado de que, claro, todo esto que nos venían cagando hace mucho rato y que por fin ya... paramos la web, ¿cachai? Nosotros dijimos, como decían los chiquillos, la Amanda del Pablo, los pacos no sabían cómo reaccionar. No había una reacción violenta de la gente hacia la autoridad, hacia los pacos, no había un enfrentamiento. Claro, no había. o El sea, 18 no efectivamente no había, porque no era había. nuestro fin, nosotros No, no y lo queríamos que- pelear con y los Lo que hubo una- queríamos era una toma. Lo que queríamos era que nos escucharan y que supiera la autoridad, y en ese tiempo, o sea, que siempre debería ser así. Yo ahí estoy en contra un poco con esta lucha. Sí, los pacos se merecen mucha violencia, pero el verdadero enemigo estaba sentado comiendo pizza el 18 de octubre. Ah, ¿verdad? ¿Cachai? Está en el cumpleaños. Estaba en el cumpleaños de su nieto. Es el verdadero enemigo, mi hermano. Mi hermano. Tal cual. El verdadero enemigo. Era me parece tu enemigo. Es el verdadero enemigo. Digamos que los hermanos haitianos ahí gritaban. Weón, o sea, se portaron un 7 los compañeros haitianos. Vamos a escuchar un audio, permiso. Piñera con la. Y eso me dejó muy motivado, me dejó con mucha ilusión. Yo solamente voy a hablar del 18 de octubre, porque lo que vino de ahí para adelante para mí fue, yo creo que aún más hermoso. Pero yo creo que después, a lo mejor vamos a tener, de hecho vamos a hacer un programa especial específicamente del 18 de octubre y lo posterior a eso. Se nos está acercando la fecha porque después pasaron muchas cosas, la declaración prácticamente de guerra, De Piñera. después El acuerdo por la paz.
toque de ¿Dónde vimos queda. nuestro gol? Después Así como cuando le toque de queda. preguntaron al general si él estaba en guerra y dijo que era un Dijo hombre que no. feliz. Sí. O sea, Sí. o sea, el yo Es creo que, es que hay frases para... Sí, o sea, desde- helicópteros de combate sobrevolando con, o sea, con, A ver, con volvimos gente a escuchar eso. Claro, claro. Eso, tanquetas, Tanquetas. tanques en las calles, Militares, Ahí yo creo que- rodilla al piso apuntando a civiles, Toque de disparando. queda. disparando. toque de queda, allanamientos, todas esas cosas las vamos a revisar a lo mejor en el próximo, Traumas en un oculares. próximo programa así como con más Con detalle. detalle. O sea, es que hay Porque mucho, o sea, Hay a ver, tanto material. yo para me revisar. fui a grabar y a, bueno, sin ese fin o sea, a lo mejor la inconsciencia me decía, esta weá tenéis que grabarla, tenéis que registrarla de alguna manera. Entonces yo ocupé mi teléfono y grabé cada día que estuve en Plaza Dignidad o en la calle o donde fuera, lo ocupé para registrar cada momento de la manifestación. Y al fin y al cabo, o sea, lo que rescato de todo esto y que quiero hacer siempre y que marca una diferencia, que es decir, la derecha o los fachos le dicen en Chile el despertar delincuencial o no sé. Ah, claro, que se centran en el, Claro, el se saqueo. centran En criminalizar la protesta. Sí, es criminalizar la protesta, Sí, efectivamente. eso Pero, es. pero en resumen, o sea, vean mis videos, ¿cachai? Invisibilizando también la demanda. Pero, ¿Sí? Esa pero es la fueron a verdad. encontrar esa cuestión porque nos encontramos, nos permitió, el 18 Sí. de octubre nos permitió encontrarnos. El mismo 18, yo me acuerdo, yo estaba en el diplomado en clase, muchos compañeros no tenían cómo volver a sus casas. Entonces, tú no tenías, pero ¿para dónde vas? Ya, y empezamos, de hecho... Claro. Organizarse. De hecho, nos empezamos a organizar así y nosotros estuvimos sin metro como en La Pega, así en Peñalolén, como 2 meses, 3 meses sin metro. Y los compañeros se organizaron con los turnos, no sé, un auto pasaba, decía yo, esta es mi ruta, y se compartían por correo y nos coordinamos. Por ejemplo, casi nadie tenía problemas para llegar al trabajo, ¿cachai? Ni para llegar a sus casas tampoco. A mí me pasó una Eso fue cuestión. súper colaborativo. ¿sabes qué? O salíamos a la calle a buscar gente también, po, ¿cachai? Si tú ibas por tu camino y te encontrabas en una persona, le decías, mira, yo llego hasta tanto, te puedo Vamos, tirar hasta sí, allá. po. Y la gente le decía, vamos, y la Sí. gente, ya, vamos. Es verdad. A mí me pasó una Es verdad. cuestión tal cual, con lo que tú dices. Unos días después me encontré con una señora en el paradero y yo sabía que no estaban pasando micro. Porque no ¿Cachai? pasaban. Entonces, Son ah, estas señoras Velociraptor, Claro, ¿no? y yo paré, ¿cachai? Y le dije, señora, ¿para dónde va? Me dijo, para tal lugar. Yo no caché al principio, pero era la... Marín 014, te digo. Era la cresta, bueno, Ya. demoramos media hora y como no había micro... Conchalí. Imagínate, no había micro, había menos autos en la calle, pero aún así nos demoramos como 40 minutos. Entonces, ¿cuál fue mi idea después de todo esto? Es que lo que pude reflexionar es que esa señora, si bien conmigo se demoró 40 minutos, ¿cierto? En un día sin tacos, sin mucho auto, o sea, son 2 horas yendo a su trabajo. Día a día, solo yendo porque volviendo es lo mismo. Entonces, claro, pues, ahí Que empatizas. es parte también de las demandas sociales que ocurrieron ese día. Si los que Bueno. trabajamos lejos Mm. sabíamos que tenían caleta de horas en ¿cómo se llama? En transporte público, aplastado, incluso O a sea, veces humillado. Te a pre- suben el precio a presión. y el compadre te dice, el ministro de transporte, o no me acuerdo qué ministro era, pero era un ministro, Hacienda. te dice, levántese más temprano si El de quiere transporte. pagar El de menos. transporte. ¿Cachai? El de Hacienda fue el de la Flores. Sí, entonces, claro, el de Hacienda decía, no, que bueno que bajaron las flores, digamos, de precio. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron humillantes. Bueno, veníamos de un ministro que decía, un ministro de salud que decía que la gente se juntaba en el consultorio para hacer vida social, po. Claro, entonces todas esas cosas nos fueron dando, hasta que en algún minuto los 30 pesos, como siempre se dijo, digamos, a raíz de eso, que no eran Solo los 30 los 30. pesos, No, sino solo que eran los 30 30 pesos, años. era un cúmulo. Según yo calculo como 47 años, pero y a lo mejor si nos vamos para atrás son como 500 años, pero igual Toda la como vida. un cúmulo de cosas que estallaron ese día. Entonces igual como que es bueno que en el próximo capítulo
digamos, detallemos Y algunas que hablemos cosas también de cómo ha evolucionado las formas de explotación acá en Chile, lo que tú dices. Ajá. Es lo mismo que venimos hace 500 años viendo en Latinoamérica en general, en América. Pero las formas han evolucionado, pero el fin ha sido el mismo, ¿cachai? El explotar, el despojo, ¿cachai? Si Europa ahora es una potencia, es una gran región, ¿cierto? En donde se desarrollan las mayores, la cultura es tan rica, ¿cachai? Sí, la economía. La economía y pueden sostener, weón, Alemania puede mandar recursos para allá, para acá, Inglaterra, para allá, repartir dinero para todos lados. Es gracias a nosotros, pues, weón, de todas las A la riquezas que explotación. se llevaron. Y además, o sea, dejan vasallos acá en Latinoamérica que también le siguen el cuento. O sea, sin ir más lejos, Piñera fue hace pocos días a lamerle las patas al rey, po, weón. O sea, qué mejor expresión de eso, de que la colonia, de que el imperialismo sigue acá. O sea, lo que le dijo Piñera al rey o lo que Sí, fue a decir a presidente. España me avergüenza completamente, no representa como chileno ni como latinoamericano, weón, para nada. Nos vendió. O sea, es una vergüenza, siendo que Latinoamérica está viviendo un proceso también de despertar, Bueno, no solamente los De chilenos. descolonización y de De despertar. eso, El ¿cachai? weón tiene la cagada aquí en el sur, en la Araucanía, y se va Y a sobre dar todo por eso, este testimonio a España. Y Weón, sobre todo él, pero es que así se basa la política de este tipo de políticos de derecha, ¿cachai? A través de la mentira, de la falsa publicidad, que ahí tocamos el tema de la comunicación que hablábamos en el capítulo De la anterior. posverdad, de los Claro. fake news, de... Efectivamente, o sea, él, por ejemplo, hablaba Del manejo para medio. la BBC, dijo que Chile está bien gracias a la ayuda económica que dio el gobierno, siendo que las ayudas las propusimos nosotros mismos. Lo Las que decíamos pagamos en el bloque nosotros. anterior. Lo que hablamos, ¿cachai? El bloque anterior, entonces Piñera, el cacas ha sido, yo creo que lo peor que le pasó a Chile en el peor momento de Chile y en el peor momento del mundo. O sea, estuvo quizás acorde a la situación, porque es la peor, Es un fiel representante Sí, po, del momento. empresariado, del momento. O sea, porque si eso no- era el fiel, eso. el No- representante nosotros de teníamos eso, bajas que- expectativas con ese weón, o sea, las cumplió. Totalmente. ¿Cachai? Sí, nada puede malir sal con él. Nada puede valer. Sí, pero Puta, un nefasto, no sé. Bueno, pero lo vamos a desmembrar. también Vamos a seguir desmembrándolo, digamos, en los siguientes capítulos porque por su finalmente inoperancia. no es porque sea nuestro objetivo, porque nuestro objetivo finalmente es hablar de temas contingentes, de cosas que pasan, de cómo se llama, para que la gente nos escuche, ¿cierto? Y poner temas en la mesa, po. La idea es que esos temas que ¿cómo se llama? Que nosotros pongamos aquí, los vuelvan a conversar, vuelvan a hacer memoria. El ejercicio de la memoria del 18 de octubre y de épocas pasadas es súper importante para que nosotros mantengamos nuestras luchas en pie. Porque si no nos empezamos a olvidar. Lo mismo que decíamos delante. Que viene el bono, que viene el 10% y que la cuestión se empieza a monetizar. Y no, pues si... No, esto no tiene un precio. No, pues esta cuestión es dignidad. Es una lucha un poco más profunda de eso. Exacto. ¿Cachai? No desviemos la mirada No. hacia el bolsillo. No Claro. olvidemos que era hasta que la dignidad se hiciera costumbre. Eso, entonces nosotros tenemos que enfocarnos y enfocar a las personas y que nos escuchen, digamos, que nuestra propuesta es seguir educándonos, autoeducándonos, educar a nuestros cabros, seguir en las luchas, digamos, diarias, sociales, porque todavía no hemos ganado mucho, todavía tenemos el agua privada, todavía tenemos tantas y cosas. no olvidar lo que se llama como el sentimiento original, ¿cachai? De donde nació esa Quique weá de la Neira, guata. año 94. Tal cual. La canción. No, el sentimiento original es de... Claro. Lo bueno, Iguana, el sentimiento. lo importante es que se dé en Sorry, octubre. Pablo, pero- No, pero es que Tú esa sabías, weá, ya cachai que yo bueno, soy ya, pero Lo importante no hay es que que se dé en olvidar. octubre. Ya, pero no No hay que olvidar olviden. eso, lo que sentimos ese día, a eso me refería. Por eso. El sentimiento original. Viene octubre y la convención necesita el mayor respaldo. Y estar en la calle es respaldo y gracias fuegos artificiales. Paréntesis. Espérate, que esto fue porque lo que A ver, dije. silencio, octubre. mira.
Sí, Eso sí, fue- sí, eso fue artificial. Son fuegos artificiales. Esos son fuegos artificiales, de repente son balazos, pero en este caso era. Pero nosotros artificial. decimos cuando ya pasó y cuando nadie estaba aliado, decimos, no, son fuegos artificiales. No, pero nosotros tenemos orejas, o sea, sabemos Sabemos. diferenciar. Sí, diferenciar. Estos Y son este- fuegos artificiales. Y el otro era el perro El Loki Loki. que salió corriendo para allá porque se Matapaco. asusta. Entre No, se asusta y le gustan, no sé. No pero sé, son tan raros los Loki, mi perro. Pero Oye, lo importante es que en les octubre tengo una cabrón, mala hay que noticia. movilizarse. estamos terminando. Sí. Sí. Ok. Es momento de O sea, decir nosotros algo. seguimos conversando aquí, pero pagamos lo mismo. O sea, sí, el micrófono, mira, como tenemos que tenerle respeto al público, o sea, Y al a la micrófono. gente que nos escucha y al Sí, no, micrófono, están porque hablando si lo tratamos eternamente. mal, capaz que nos distorsione la voz de nuevo y... O no nos graben. Es Oye, medio veleidoso, como voy a dicen. poner en la introducción del siguiente capítulo cómo quedó la grabación para que... Como chascarro. Taratatán. No, chiquillo. Bueno, para cerrar yo simplemente quiero decir que agradezco que hayan estado, en mi casa, la casa de este caballero que está aquí, él mismo la construyó, mi tata, mi abuelo, don Raúl. Y una casa que tiene muchos años también aquí en La Legua, una de esas casas que se construyeron cuando los viejos no sabían de nada y tuvieron la capacidad de parar casas. Que sean bienvenidos, espero que volvamos a hacer otro programa acá, quizá en el patio, quizás en otra situación, pero también hay muchos otros escenarios donde nos vamos a volver a encontrar, donde vamos a volver a seguir conversando, y creo que los temas que siempre hemos conversado y este capítulo sobre todo estuvo muy especial y muy lindo, así que les quiero agradecer por su buena onda, su participación, por aguantar las estupideces que siempre hablo. Chiquillos, perdón, pero yo soy así y no me van a cambiar. Nunca me van a Y cambiar. nunca ¿ah? me van a cambiar. Y estas 2 botellas de vino me dejaron peor. Pero nada. pegan, eso pegan. Por favor, sus últimas palabras antes de la despedida. Ya Loki las dio, así que quedan solo ustedes. Vuelvo a insistir, se viene octubre, hay mucha actividad en los territorios, hay mucha conmemoración, hay actividades revueltas, empieza el mejor clima, se vienen los carnavales, es importante retomar las calles, siempre es rico estar con ustedes, cabros, y poder conversar estos temas que a veces son difíciles de hablar, hay que decirlo, pero también hay que tomarlos así, como lo que son nomás, y hablarlos, porque si no los hablamos, nunca vamos a poder transmitir. Es importante, hablamos la vez pasada de las comunicaciones y esto es súper importante, así que se viene octubre, gracias por todo, gracias por las escuchas, sigan compartiéndonos, sigan siguiéndonos en nuestras redes y eso, gracias totales. Sí, yo también me sumo a eso, a que ojalá esta conversación genere a su vez otras conversaciones en sus casas. Conversen el tema. Es bueno también, es súper sano mentalmente, liberar cosas, digamos, trabajar los temas. También se van asentando con el tiempo la realidad, digamos. Porque cuando hay un estallido, una cosa gigantesca, uno no tiene la capacidad, pero después con el tiempo se van asentando cosas. Claro. Uno va diciendo, mira, en realidad sí, po. Y va reflexionando y haciendo análisis un poco más calmados de las situaciones. Entonces ahora tenemos una realidad nueva que tenemos que seguir luchando porque nuestra vida es así y siempre va a ser así, digamos, de una lucha constante, permanente, y que tiene que también, como decíamos siempre, es desde nuestros principios, desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que nos enseñaron cómo se hacía, a seguir dando la pelea, digamos. Entonces eso, a seguir conversando, vamos a hacer a lo mejor algunos otros programas especiales del tema. Espero que les guste también este trabajo. Un trabajo lo hacemos con harto cariño. Así que les agradecemos todas las escuchas y todas las palabras que nos dan. Y a seguir adelante. Vamos a seguir encontrándonos en este mundo. Sí, yo partí este programa, este podcast, hablando de la experiencia personal, de cómo mi abuelo, ¿cierto?, se había jubilado a través de las cajas. Yo creo que también hay que ver de que hay que tener esperanza también, o sea, de que hoy en día no se nos abrió la puerta que nosotros esperábamos, creo yo. Pero sí hay una ventana que nos podría dar la posibilidad de cambiar esas cosas y tener la esperanza en eso.
se puede hacer, ya se hizo en el pasado, se cortó, ¿cierto? Se cortó toda esa oportunidad, se cortó ese proceso que venía a transformar Chile y hoy en día tenemos que hacerlo todos. Así que ojalá por las buenas pensiones del futuro, por las de hoy, por la de nuestros hijos y bueno, en Chile en general, es decir, acá la cosa tiene que cambiar en muchos temas y sobre todo en estas cosas fundamentales como lo fueron las demandas de aquel 18 de octubre, que yo creo las pensiones era, yo no sé, la primera de todas las demás demandas que hubieron. Chiquillos, un abrazo iba a decir, pero un abrazo a todos los que nos escucharon este capítulo número 1 de ¿Quién lleva la batuta? Vamos a tener nuevos logos, nuevo de todo, porque seguimos creciendo, seguimos avanzando, seguimos creando, seguimos innovando. Así que espero que nos sigan escuchando y será hasta el próximo capítulo. ¿Hay algún adelanto de qué puede ser? Pucha, se nos viene el 18 de octubre encima, entonces nos vamos directamente yo creo que ese tema, claro, le vamos a dar harta vuelta porque tiene mucho que... O sea, va a ser un capítulo completo para el 18. Sí, antes de cerrar yo quiero dar un gran, digamos, saludo y abrazo a todos los que nos podrían estar escuchando en este minuto desde los centros penitenciarios. A los presos políticos. Hay compañeros y compañeras que podrían hoy día estar privados de libertad. Así es. Y que están privados de libertad por luchar por nosotros desde ese 18 de octubre. Y que son inspiración también para nosotros. Sí. Les mandamos un manso abrazo. Y respeto, seguimos luchando por sí, ustedes. abrazo. Y a lo mejor también vamos a hablar de eso sí, en el próximo capítulo. También. Y para todos, no lo olvidamos nunca. Hay muchos temas que hablar ahí. Están ahí y para todos los oprimidos de este sistema, hagamos una revisión de qué manera este sistema también nos tiene oprimidos nosotros. Quizás todos no somos conscientes, pero hagamos una revisión de por qué estamos como estamos y de qué manera podríamos cambiar las cosas. Sí, se nos vienen cosas súper interesantes que las vamos a tomar con alegría, con entusiasmo y con lucha, pero se viene fuerte. Así que eso. Y recuerde. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Y recuerde. Respete para que lo respete. En todo el esto. Sí. Quien lleva la batuta somos todos nosotros. Así que gracias, chiquillos. Hasta la próxima.